bienvenidos a una noche llena de drama y revelación. Imaginen la alegría de una abuela y su nieto, emocionados por una celebración de cumpleaños especial en un restaurante de lujo. Catalina, una abuela devota, y Fermín, su nieto de ojos brillantes, entran al restaurante El Dorado con grandes esperanzas. Pero sus sueños rápidamente se convierten en una pesadilla cuando un camarero condescendiente los rechaza debido a su ropa. Al salir, la atmósfera cambia drásticamente. 6 hombres vestidos de negro entran al restaurante, enviando ondas de choque a través del establecimiento. Catalina, sintiendo la gravedad de la situación, decide proteger a su nieto y se dirige hacia la salida. Sin embargo, son detenidos y convocados por los hombres de negro, lo que lleva a una tensa confrontación que revelará secretos enterrados y lazos familiares perdidos hace mucho tiempo. En medio del caos, Catalina y Fermín enfrentan el espectro de su pasado, confrontando a una figura poderosa y descubriendo verdades ocultas que podrían alterar sus vidas para siempre. Prepárense para una historia de coraje, secretos y drama familiar a medida que se desarrolla la tormenta de revelaciones. Si no estás suscrito, te recomiendo que te suscribas y actives la campanita para no perderte ningún vídeo. Un camarero, llevado por un aire de arrogancia y desdén, humilló cruelmente a una diligente cocinera y a su joven nieto, negándoles bruscamente la entrada a su lujoso restaurante solo por su modestia en la vestimenta. Solo 10 minutos después, el mismo camarero se sobrecogió de la impresión y se desmayó al ver a un amenazador grupo de 6 hombres vestidos de negro irrumpir en su prístina cocina. Mientras tanto, la cocina de Catalina, un cálido remanso impregnado de la esencia aromática de la canela y la vainilla, bullía de actividad. Mientras Catalina trabajaba en los toques finales de la tarta de cumpleaños de su nieto Fermín, sus manos, curtidas y endurecidas por incontables años de trabajo incansable, se movían con una elegancia y precisión que desmentían su edad. A sus 60 años, Catalina llevaba sobre sus hombros el peso de secretos tan profundos que parecían pesar más que toda la harina y el azúcar de su bien surtida despensa. Mientras batía con cariño el glaseado, sus pensamientos se remontaban a aquel fatídico día en que su querida hija Laura desapareció sin dejar rastro, dejando atrás a un bebé indefenso y un torrente de preguntas sin respuesta que todavía la perseguían. Fermín, ahora un niño vivaz de ojos brillantes y sonrisa contagiosa, guardaba un asombroso parecido con su madre. Sin embargo, por sus venas corría el legado de un hombre que encarnaba los miedos más profundos de Catalina, Manolo Hurtado. Su nombre se susurraba con un miedo palpable en todo el barrio, y su oscura influencia proyectaba una sombra siniestra sobre la ciudad, dictando sin piedad el destino de aquellos lo suficientemente desafortunados como para caer a su alcance. A medida que se acercaba el 10º cumpleaños de Fermín, la ansiedad de Catalina crecía. La idea de que este podría ser el año en que Manolo, con sus malévolas intenciones, vendría a reclamar a su hijo la llenaba de pavor. «Abuela, el pastel está listo», la voz ansiosa de Fermín atravesó los pensamientos melancólicos de Catalina. Catalina se giró con una sonrisa forzada que no logró ocultar la aprensión en sus ojos. «Ya casi, querida. Ve a ponerte la ropa nueva que te compré. Hoy celebraremos como nunca antes lo hemos hecho». Mientras Fermín corría emocionado hacia su habitación, Catalina echó una mirada cautelosa por la ventana. Las calles afuera parecían tranquilas y pacíficas, pero ella sabía muy bien que esa calma a menudo era una fachada. En algún lugar de la ciudad en expansión, la siniestra figura de Manolo Hurtado probablemente estaba moviendo los hilos del destino, y ella estaba paralizada por el miedo de que esos hilos pronto se tensaran a su alrededor. Con el corazón apesadumbrado, Catalina regresó a su tarea, decidida a asegurarse de que el pastel fuera impecable y que la celebración fuera realmente memorable. En lo más profundo de su corazón, albergaba un temor persistente de que este pudiera ser el último cumpleaños que compartirían de manera pacífica y despreocupada. La imponente fachada del restaurante El Dorado se alzaba majestuosa en el centro de la ciudad, sus opulentas ventanas reflejaban los tonos dorados del sol poniente como un faro de lujo y exceso. Catalina y Fermín se pararon vacilantes ante la entrada, sus rostros reflejaban una mezcla de asombro, esperanza y ansiedad. El niño, resplandeciente con su mejor atuendo, se aferraba nervioso a la mano de su abuela. «¿Estás segura de que podemos entrar, abuela?», susurró Fermín, con sus grandes ojos clavados en las imponentes puertas de vidrio. Catalina, reuniendo todo el coraje que tenía,
Asintió con una sonrisa tranquilizadora que desmentía la turbulencia en su interior. Es tu día especial, mi amor. Te mereces nada menos que lo mejor, y hoy lo celebraremos con toda la alegría y el esplendor que mereces. Con determinación resuelta, Catalina y Fermín entraron en la opulenta grandeza del restaurante El Dorado. El interior superó todas las expectativas, con candelabros de cristal que arrojaban un resplandor resplandeciente, manteles de seda cubiertos con elegancia y un suave murmullo de conversaciones refinadas llenando el aire. Sin embargo, la calidez de este ambiente lujoso se volvió gélida en el momento en que Agustín, el camarero imperioso, los vio. Sus ojos recorrieron a Catalina y Fermín con un aire de escrutinio, transformándose rápidamente del asombro al desdén palpable. Con pasos deliberados y medidos, se acercó a ellos, su voz un susurro áspero mezclado con condescendencia. Disculpe, pero parece que ha habido un malentendido. Este establecimiento aplica un estricto código de vestimenta. La sangre de Catalina brotó de indignación, un calor abrasador subiendo por su pecho. Estamos aquí para celebrar el cumpleaños de mi nieto, afirmó con una resolución inquebrantable. La ceja de Agustín se arqueó con desdén, su sonrisa fría y calculadora delató su desprecio. Señora, tal vez encuentre un lugar más adecuado en otro lugar. Nuestra clientela espera un cierto nivel de distinción. Fermín, desconcertado y dolido, se volvió hacia su abuela, con los ojos muy abiertos por la confusión. ¿Por qué no podemos quedarnos, abuela? El dolor de la humillación se mezcló con una furia feroz, mientras Catalina sentía que el peso de años de penurias y sacrificios cristalizaban en un momento de profunda injusticia. Estaba a punto de responder cuando una oleada de asombro recorrió el restaurante. 6 hombres formidables, vestidos completamente de negro, acababan de entrar, y su imponente presencia llenaba la habitación de un aire ominoso. El rostro de Agustín palideció al contemplar la imponente presencia de los recién llegados. La arrogancia que había marcado su comportamiento se disipó, reemplazada por un miedo inconfundible. Reconociendo la gravedad de la situación, Catalina instintivamente agarró la mano de Fermín. Vamos, mi amor. Este no es el lugar para nosotros. Mientras se retiraban, Catalina no pudo ignorar la inquietante visión de los hombres de negro que se dirigían con determinación hacia la cocina. Agustín, visiblemente tembloroso, siguió su avance con una mirada atormentada. Una creciente sensación de inquietud se apoderó de Catalina, mezclándose con el regusto amargo de su humillación anterior, al darse cuenta de que los acontecimientos de la noche podrían estar entrelazados con algo mucho más siniestro y consecuente de lo que había temido inicialmente. En una oficina lujosamente decorada en el otro extremo de la ciudad, Manolo Hurtado se vio inmerso en una vorágine de agitación. La habitación, adornada con una decoración opulenta, pareció contraerse por la tensión cuando recibió una llamada que alteraría drásticamente el curso de la noche. Su rostro, normalmente una máscara de compostura controlada, se contorsionó en una mueca de intensa concentración mientras escuchaba el informe de uno de sus agentes de confianza. ¿Estás seguro de lo que presenciaste?, exigió su voz, un susurro amenazador que cortó el silencio como una cuchilla. La confirmación al otro lado de la línea fue clara y la expresión de Manolo se oscureció con una mezcla volátil de furia y preocupación. Con un movimiento decisivo, colgó el teléfono de golpe, y el ruido sordo resonó por la habitación. Sus ojos penetrantes, llenos de una inquietante mezcla de ira y ansiedad, se volvieron hacia la gran ventana que enmarcaba el paisaje urbano de abajo. Mientras miraba las crecientes nubes de tormenta que se acumulaban en el horizonte, sus pensamientos estaban cargados de urgencia y temor. La inesperada revelación había encendido una oleada de emociones dentro de él, arrojando una sombra sobre sus pensamientos. Su atención se desplazó abruptamente hacia su hijo distanciado, Fermín, el niño que apenas había conocido, y hacia Catalina, la mujer que lo había mantenido alejado de su carne y sangre durante años. Con un gesto brusco y autoritario, llamó a su segundo al mando. Moviliza a los hombres. Envíalos al Dorado de inmediato. Necesito un relato completo de lo que está pasando allí, ordenó, con la voz cargada de tensión. Mientras la urgencia de la situación se apoderaba de él, un recuerdo fugaz y conmovedor surgió sin que nadie lo pidiera, el recuerdo de Laura, la única mujer a la que había amado de verdad, y la madre de su hijo,
que había desaparecido de su vida hacía tantos años. La idea de que su desaparición pudiera estar relacionada de alguna manera con los acontecimientos actuales lo carcomía, pero rápidamente la dejó de lado. No había lugar para la indulgencia emocional, la integridad de su imperio estaba en juego. La mente de Manolo corría con la enormidad de lo que estaba en juego, y se armó de valor para cualquier distracción que pudiera socavar su control sobre la crisis que se estaba desarrollando. En ese preciso momento, al otro lado de la ciudad en expansión, una mujer con ojos profundamente ensombrecidos y una expresión desfigurada por la fatiga recibió una llamada anónima que pareció desenredar la estructura misma de su existencia. Laura, que ahora vivía bajo el disfraz de María, sintió como si el suelo bajo sus pies se hubiera movido con la revelación sobre el restaurante El Dorado. El corazón le latía en el pecho como un tambor frenético, cada latido era un recordatorio del peligro inminente y la decisión crítica que estaba a punto de afrontar. La urgencia de la situación era abrumadora, y con manos temblorosas, buscó en un cajón oculto, un santuario para sus secretos. Allí, entre otras reliquias olvidadas, había una vieja fotografía, una instantánea de ella cuando era más joven, radiante y llena de vida, de pie junto a Manolo, cuyo rostro ensombrecido solo ella conocía. La fotografía era un inquietante recordatorio de una época en la que sus vidas estaban entrelazadas por el amor y los sueños, un marcado contraste con la angustia y la separación que habían seguido. Contempló la imagen con nostalgia, los recuerdos de su pasado la invadieron con una intensidad agridulce. Mientras acariciaba la fotografía, un susurro escapó de sus labios, cargado de dolor y añoranza: mi hijo. La fotografía, que mostraba un momento tierno de ellos con un bebé, subrayaba la gravedad de la situación y el vínculo tácito entre ella y Fermín, su hijo. La tormenta ya no era una mera metáfora, estaba a punto de desatarse, desatando su furia y dejando un rastro de destrucción a su paso. El silencio que una vez definió al restaurante El Dorado ahora era espeso y sofocante, un manto opresivo que se posaba pesadamente sobre el establecimiento. La llegada de los 6 hombres vestidos de negro provocó un cambio inmediato en la atmósfera. Su llegada estuvo marcada por una precisión amenazante, sus pasos resonaban siniestramente contra el piso de mármol pulido. Con una determinación férrea, avanzaron como uno solo hacia la cocina, y su sola presencia creó una tensión palpable que llenó la habitación. Catalina, que todavía no había salido del restaurante, sintió un escalofrío visceral recorrerle la espalda. Sus instintos protectores surgieron con una fiereza nacida de años de penurias y sacrificios. Instintivamente acercó a Fermín, su cuerpo como escudo entre él y la amenaza que se acercaba. Mientras lo apretaba parcialmente detrás de una columna decorativa, sus ojos se movían con ansiedad, buscando cualquier señal de lo que los hombres podrían hacer a continuación. El elegante entorno, una vez un símbolo de celebración, ahora se sentía como un escenario para una tragedia inminente. Cada respiración parecía estar en juego mientras la realidad de su peligrosa situación se apoderaba de ella. La mente de Catalina corría, su determinación protectora se endurecía contra el miedo de que su día de celebración pudiera transformarse en una noche de caos y peligro. El niño, con los ojos abiertos con una mezcla de miedo y fascinación, se aferró al costado de su abuela mientras observaba el drama que se desarrollaba. «Abuela, ¿quiénes son esos hombres?». La voz de Fermín era un susurro tembloroso, que apenas se transmitía por encima de la tensión que espesaba el aire. Catalina permaneció en silencio, con los ojos clavados en Agustín, el camarero que recientemente les había asestado un golpe aplastante de humillación. El otrora confiado y altivo Agustín ahora parecía completamente conmocionado. Su actitud alguna vez segura se había desmoronado, su rostro se había desvanecido y sus manos temblaban visiblemente mientras luchaba por mantener una fachada de calma. Uno de los hombres de negro, que tenía cierta autoridad dentro del grupo, se acercó a Agustín con un aire de amenaza calculada. Se detuvo directamente frente al camarero ahora desorientado, sus ojos clavados en los de Agustín con una intensidad fría y penetrante que parecía despojarlo de cualquier pretensión de normalidad. La respiración de Agustín era corta y rápida, el sudor de su frente se mezclaba con el miedo que estaba grabado profundamente en sus rasgos. «Señor Agustín», tartamudeó, con la voz vacilante, «¿en qué puedo ayudarlo?». La respuesta del líder fue escalofriantemente tranquila, sus labios se curvaron en una sonrisa que no llegó a sus ojos.
Tú debes ser Agustín, dijo en un tono engañosamente suave pero con una amenaza palpable. El señor Hurtado ha solicitado tu presencia para una breve conversación. La mera mención del nombre de Manolo Hurtado provocó una sacudida de miedo en el corazón de Catalina, que le dio un vuelco. La idea de que Manolo pudiera estar detrás de esa ominosa intrusión la golpeó con la fuerza de un mazo. La idea de que él pudiera estar al tanto de la presencia de Fermín intensificó su ansiedad. Cuando los hombres comenzaron a escoltar al tembloroso Agustín hacia la cocina, Catalina tomó una decisión rápida. Apretó la mano de Fermín, con sus instintos protectores a flor de piel, y maniobró hacia la salida de emergencia con una urgencia desesperada. Su corazón latía con fuerza mientras avanzaban en silencio, el peso de la situación presionando sus hombros. Pero antes de que pudieran escapar, sonó una voz autoritaria que los detuvo en seco. Doña Catalina, llamó la voz, cargada de una autoridad tácita. El señor Hurtado también ha solicitado hablar con usted y con el niño. Las palabras fueron como una sentencia de muerte, sellando su destino y obligando a Catalina a enfrentarse a la cruda realidad de que no habría una salida fácil. El pesado silencio que siguió fue un marcado contraste con la atmósfera caótica y opresiva que había descendido sobre el restaurante El Dorado. Los ojos abiertos de Fermín se movieron rápidamente entre su abuela y las siniestras figuras que los rodeaban. El miedo y la confusión se mezclaron en su mirada mientras agarraba la mano de Catalina, su voz apenas era más que un temblor de sonido. Abuela, ¿sabe quiénes son estos hombres? ¿Quién es el señor Hurtado? Su pregunta era una súplica desesperada de comprensión en medio de un miedo creciente. El corazón de Catalina dolía con el peso aplastante de las verdades no dichas y los miedos enterrados. El momento que había temido, el momento en que sus secretos más oscuros saldrían a la luz, finalmente estaba sobre ellos. La verdad, latente durante mucho tiempo y cuidadosamente oculta, ahora estaba a punto de estallar con fuerza destructiva. En el interior de los caóticos confines de la cocina de El Dorado, se desató el caos cuando los hombres de negro irrumpieron en el lugar, perturbando con su presencia autoritaria el espacio habitualmente ordenado. Agustín, que los seguía, era una sombra de lo que había sido. Su rostro pálido delataba su terror mientras se tambaleaba y se desplomaba, con el cuerpo sacudido por temblores incontrolables. Yacía despatarrado en el suelo, respirando entrecortadamente, presa del pánico. No, por favor, no lo sabía. Laura, me engañó, dijo con voz entrecortada por la tensión del miedo. Catalina, que agarraba a Fermín con fuerza, observaba la escena con el corazón apesadumbrado. Los años de cuidadoso ocultamiento, los secretos que había guardado con tanta vigilancia, parecían desintegrarse ante sus ojos. El personal de la cocina, paralizado por la conmoción, permanecía de pie con los utensilios en alto como para protegerse de una amenaza invisible, y sus rostros eran una mezcla de desconcierto y miedo. El líder de los hombres de negro, una figura de formidable autoridad, se inclinó sobre Agustín con una mirada fría y amenazante. Su voz era un susurro escalofriante, cada palabra destilaba una amenaza gélida. ¿Qué sabes de Laura? Habla rápido, y tal vez el señor Hurtado te muestre alguna medida de misericordia. Al mencionar a Laura, Catalina no pudo reprimir un jadeo de sorpresa y desesperación. Sus ojos se abrieron de par en par con el horror de la revelación, y sintió que el suelo debajo de ella parecía inclinarse mientras su mundo se desmoronaba. Fermín, sintiendo la angustia de su abuela y abrumado por su terror, tiró con urgencia de su manga. Su pequeño cuerpo contrastaba marcadamente con las figuras amenazantes y aterradoras que llenaban la habitación, su rostro inocente era un recordatorio conmovedor de lo que estaba en juego. La atmósfera opresiva en la cocina se volvió más densa, impregnada de una sensación de fatalidad inminente. La mente de Catalina corría, tratando de reconstruir los fragmentos de su realidad destrozada. Cada latido del corazón parecía hacer eco de la creciente tensión, un recordatorio de los secretos que ya no podía mantener ocultos y del oscuro pasado que finalmente había llamado a su puerta. La pequeña y temblorosa mano de Fermín agarró la manga de Catalina, sus inocentes ojos abiertos por la confusión y el miedo. ¿Quién es Laura, abuela? ¿Por qué todos se comportan de manera tan extraña? Su voz era un susurro, apenas audible sobre la cacofonía de la creciente tensión. Antes de que Catalina pudiera responder,
la voz de Agustín atravesó el caos, su tono cargado de resignación y culpa. Laura, ella y yo teníamos un plan para escapar de Manolo. Íbamos a irnos y comenzar una nueva vida, pero algo salió mal. Yo la traicioné. Los hombres de negro intercambiaron miradas sombrías y cómplices, sus expresiones ilegibles pero sus intenciones inequívocamente amenazantes. Sus manos se movieron instintivamente hacia las armas ocultas a sus costados, la atmósfera cargada de una amenaza palpable. La tensión era tan espesa que parecía casi tangible, como una cuerda tensa bajo una inmensa presión. La habitación era un hervidero de miedo e historia sin resolver, cada momento se acercaba más a un clímax explosivo. Al ver que la situación se tambaleaba al borde del colapso, Catalina respiró profundamente y dio un paso adelante con una determinación que atravesó el caos creciente. Su voz sonó firme y autoritaria, cortando la tensión con la precisión de una espada. «Alto», ordenó, su tono no dejaba lugar al desafío. La brusquedad y la fuerza de su voz tomaron a todos por sorpresa, atrayendo miradas sobresaltadas de los hombres de negro. El líder de los hombres, con su rostro una máscara de indiferencia estoica, volvió su mirada escrutadora hacia Catalina. Sus ojos, fríos y calculadores, la evaluaron con un aire de curiosidad y escepticismo. ¿Y qué podría saber un simple cocinero que represente tal amenaza? Su voz estaba teñida de condescendencia, pero había un trasfondo de intriga genuina. Uno de los hombres de negro, que tenía cierta autoridad dentro del grupo, se acercó a Agustín con un aire de amenaza calculada. Se detuvo directamente frente al camarero ahora desorientado, sus ojos clavados en los de Agustín con una intensidad fría y penetrante que parecía despojarlo de cualquier pretensión de normalidad. La respiración de Agustín era corta y rápida, el sudor de su frente se mezclaba con el miedo que estaba grabado profundamente en sus rasgos. «Señor Agustín», tartamudeó, con la voz vacilante, «¿en qué puedo ayudarlo?». La respuesta del líder fue escalofriantemente tranquila, sus labios se curvaron en una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Tú debes ser Agustín», dijo en un tono engañosamente suave pero con una amenaza palpable. «El señor Hurtado ha solicitado tu presencia para una breve conversación». La mera mención del nombre de Manolo Hurtado provocó una sacudida de miedo en el corazón de Catalina, que le dio un vuelco. La idea de que Manolo pudiera estar detrás de esa ominosa intrusión la golpeó con la fuerza de un mazo. La idea de que él pudiera estar al tanto de la presencia de Fermín intensificó su ansiedad. Cuando los hombres comenzaron a escoltar al tembloroso Agustín hacia la cocina, Catalina tomó una decisión rápida. Apretó la mano de Fermín, con sus instintos protectores a flor de piel, y maniobró hacia la salida de emergencia con una urgencia desesperada. Su corazón latía con fuerza mientras avanzaban en silencio, el peso de la situación presionando sus hombros. Pero antes de que pudieran escapar, sonó una voz autoritaria que los detuvo en seco. «Doña Catalina», llamó la voz, cargada de una autoridad tácita. «El señor Hurtado también ha solicitado hablar con usted y con el niño». Las palabras fueron como una sentencia de muerte, sellando su destino y obligando a Catalina a enfrentarse a la cruda realidad de que no habría una salida fácil. El pesado silencio que siguió fue un marcado contraste con la atmósfera caótica y opresiva que había descendido sobre el restaurante El Dorado. Los ojos abiertos de Fermín se movieron rápidamente entre su abuela y las siniestras figuras que los rodeaban. El miedo y la confusión se mezclaron en su mirada mientras agarraba la mano de Catalina, su voz apenas era más que un temblor de sonido. «Abuela, ¿sabe quiénes son estos hombres? ¿Quién es el señor Hurtado?». Su pregunta era una súplica desesperada de comprensión en medio de un miedo creciente. El corazón de Catalina dolía con el peso aplastante de las verdades no dichas y los miedos enterrados. El momento que había temido, el momento en que sus secretos más oscuros saldrían a la luz, finalmente estaba sobre ellos. La verdad, latente durante mucho tiempo y cuidadosamente oculta, ahora estaba a punto de estallar con fuerza destructiva. En el interior de los caóticos confines de la cocina de El Dorado, se desató el caos cuando los hombres de negro irrumpieron en el lugar, perturbando con su presencia autoritaria el espacio habitualmente ordenado. Agustín, que los seguía, era una sombra de lo que había sido. Su rostro pálido delataba su terror mientras se tambaleaba y se desplomaba, con el cuerpo sacudido por temblores incontrolables. Yacía despatarrado en el suelo, respirando entrecortadamente,
presa del pánico. No, por favor, no lo sabía. Laura, me engañó, dijo con voz entrecortada por la tensión del miedo. Catalina, que agarraba a Fermín con fuerza, observaba la escena con el corazón apesadumbrado. Los años de cuidadoso ocultamiento, los secretos que había guardado con tanta vigilancia, parecían desintegrarse ante sus ojos. El personal de la cocina, paralizado por la conmoción, permanecía de pie con los utensilios en alto como para protegerse de una amenaza invisible, y sus rostros eran una mezcla de desconcierto y miedo. El líder de los hombres de negro, una figura de formidable autoridad, se inclinó sobre Agustín con una mirada fría y amenazante. Su voz era un susurro escalofriante, cada palabra destilaba una amenaza gélida. ¿Qué sabes de Laura? Habla rápido, y tal vez el señor Hurtado te muestre alguna medida de misericordia. Al mencionar a Laura, Catalina no pudo reprimir un jadeo de sorpresa y desesperación. Sus ojos se abrieron de par en par con el horror de la revelación, y sintió que el suelo debajo de ella parecía inclinarse mientras su mundo se desmoronaba. Fermín, sintiendo la angustia de su abuela y abrumado por su terror, tiró con urgencia de su manga. Su pequeño cuerpo contrastaba marcadamente con las figuras amenazantes y aterradoras que llenaban la habitación, su rostro inocente era un recordatorio conmovedor de lo que estaba en juego. La atmósfera opresiva en la cocina se volvió más densa, impregnada de una sensación de fatalidad inminente. La mente de Catalina corría, tratando de reconstruir los fragmentos de su realidad destrozada. Cada latido del corazón parecía hacer eco de la creciente tensión, un recordatorio de los secretos que ya no podía mantener ocultos y del oscuro pasado que finalmente había llamado a su puerta. La pequeña y temblorosa mano de Fermín agarró la manga de Catalina, sus inocentes ojos abiertos por la confusión y el miedo. ¿Quién es Laura, abuela? ¿Por qué todos se comportan de manera tan extraña? Su voz era un susurro, apenas audible sobre la cacofonía de la creciente tensión. Antes de que Catalina pudiera responder, la voz de Agustín atravesó el caos, su tono cargado de resignación y culpa. Laura, ella y yo teníamos un plan para escapar de Manolo. Íbamos a irnos y comenzar una nueva vida, pero algo salió mal. Yo, la traicioné. Los hombres de negro intercambiaron miradas sombrías y cómplices, sus expresiones ilegibles pero sus intenciones inequívocamente amenazantes. Sus manos se movieron instintivamente hacia las armas ocultas a sus costados, la atmósfera cargada de una amenaza palpable. La tensión era tan espesa que parecía casi tangible, como una cuerda tensa bajo una inmensa presión. La habitación era un hervidero de miedo e historia sin resolver, cada momento se acercaba más a un clímax explosivo. Al ver que la situación se tambaleaba al borde del colapso, Catalina respiró profundamente y dio un paso adelante con una determinación que atravesó el caos creciente. Su voz sonó firme y autoritaria, cortando la tensión con la precisión de una espada. «Alto», ordenó, su tono no dejaba lugar al desafío. La brusquedad y la fuerza de su voz tomaron a todos por sorpresa, atrayendo miradas sobresaltadas de los hombres de negro. El líder de los hombres, con su rostro una máscara de indiferencia estoica, volvió su mirada escrutadora hacia Catalina. Sus ojos, fríos y calculadores, la evaluaron con un aire de curiosidad y escepticismo. ¿Y qué podría saber un simple cocinero que represente tal amenaza? Su voz estaba teñida de condescendencia, pero había un trasfondo de intriga genuina. Los ojos de Catalina, que reflejaban el peso de innumerables historias no contadas y angustias sepultadas durante mucho tiempo, se encontraron con su mirada con una intensidad inquebrantable. «Sé más de lo que puedes imaginar», dijo, con una voz temblorosa que combinaba miedo y desafío. «Hay cosas, secretos que, si se revelaran, podrían poner de rodillas a Manolo Hurtado. Y si deseas evitar una catástrofe, me escucharás». La sala quedó sumida en un pesado silencio, el aire cargado de anticipación e incertidumbre. La declaración de Catalina se cernió como una nube oscura sobre la reunión, sus ojos se encontraron con los del líder mientras se mantenía firme. Los hombres de negro, con expresiones que cambiaban de amenaza a interés cauteloso, esperaban que ella revelara las verdades que habían permanecido ocultas durante tanto tiempo. El corazón de Catalina latía ferozmente en su pecho, cada latido reflejaba la gravedad del momento y el borde peligroso en el que todos se encontraban ahora. En ese tenso momento,
con Fermín aferrándose desesperadamente a su lado, Agustín temblando en el suelo y los hombres rodeándolos como una tormenta silenciosa, Catalina comprendió la gravedad del precipicio en el que se tambaleaban. La verdad, esa revelación potente y peligrosa, estaba a punto de ser desenvainada, y su impacto alteraría para siempre la trayectoria de sus vidas. El silencio que envolvía la habitación era tan denso que parecía que pudiera ser cortado físicamente. Los hombres de Manolo intercambiaron miradas inciertas, sus expresiones estoicas delataban un destello de vacilación mientras su líder se retiraba para hacer una llamada telefónica urgente. Aprovechando la oportunidad, Catalina se hundió de rodillas junto a Fermín, que temblaba visiblemente de miedo. «Mi querido muchacho», murmuró, su voz temblaba con una mezcla de ternura y resolución mientras acariciaba suavemente su mejilla surcada de lágrimas. «No importa lo que suceda después, recuerda que mi amor por ti es ilimitado. Posees una fuerza tan profunda como la de tu madre. Aférrate a eso». Los ojos abiertos y aterrorizados de Fermín brillaron con lágrimas contenidas. «Tengo mucho miedo, abuela. ¿Qué nos está pasando?». Antes de que Catalina pudiera encontrar las palabras para consolarlo, el líder de los hombres regresó, su actitud endurecida en una máscara de determinación sombría. «El señor Hurtado está en camino. Debes irte antes de que llegue». Agustín, habiendo logrado reunir algo de compostura, corrió a un rincón lejano de la cocina, su mirada se movía rápidamente en todas direcciones como un animal atrapado. Su voz, apenas más que un susurro frenético, suplicaba: «Por favor, déjame ir. Te revelaré todo lo que sé sobre Laura, sobre nuestro plan». Un silencio espeso siguió a su súplica desesperada, la gravedad de la situación resonó por la habitación como un redoble de tambor. Catalina, abrazando a Fermín, observó el caos que se desarrollaba con una calma que era casi serena en medio de la agitación. Los años que había pasado viviendo bajo la sombra del miedo y el secreto la habían preparado para este momento crucial. Comprendió que las próximas horas no solo darían forma a su destino, sino que también determinarían el destino de todos los presentes. El lejano aullido de las sirenas comenzó a invadir la atmósfera, añadiendo una nueva capa de urgencia y aprensión. Los hombres de negro, con la vigilancia intensificada, instintivamente buscaron sus armas ocultas, preparándose para la inminente confrontación. El líder de los hombres, con una sonrisa desprovista de calidez, miró a su alrededor con una mirada calculadora. «Parece que la noche está a punto de volverse bastante intrigante», dijo, su voz tenía un trasfondo de diversión que no logró llegar a sus ojos fríos. «Doña Catalina, confío en que la información que dice poseer valga la pena el costo de todo esto». Mientras las sirenas sonaban cada vez más fuerte y la llegada inminente de Manolo se acercaba, Catalina abrazó a Fermín con fuerza contra su pecho, mientras su mente repasaba a toda velocidad los innumerables secretos y detalles cruciales que había conservado a lo largo de los años. Cada pieza de información que tenía era una clave potencial para desbloquear la peligrosa tormenta que estaba a punto de caer sobre ellos. Aunque sabía que desatar esta verdad traería su propia tempestad, era la única arma que tenía para proteger a su nieto de la oscuridad que se acercaba. La cocina de El Dorado, antaño un refugio de arte culinario y actividad bulliciosa, se había transformado en un escenario para un drama de alto riesgo que amenazaba con destrozar vidas y desenterrar secretos reprimidos durante mucho tiempo. Laura, que ahora vivía bajo el nombre de María, recorría las calles laberínticas de la ciudad con el corazón palpitando en su pecho, cada latido un recordatorio de la llamada urgente que había recibido. El mensaje anónimo había despertado un aluvión de recuerdos que había enterrado minuciosamente, entretejiéndose en la crisis actual. El tráfico nocturno parecía avanzar a cámara lenta mientras luchaba contra su creciente ansiedad, cada uno de sus instintos le gritaba que acelerara para pasar los semáforos en rojo y los desvíos que parecían conspirar en su contra. «Por mi hijo, Fermín», murmuró con los dientes apretados, sus dedos agarrando el volante con una intensidad feroz que dejó sus nudillos tan pálidos como la luz de la luna que se filtraba a través de su parabrisas. «Mi pequeño». Mientras conducía, oleadas de recuerdos se estrellaron contra ella como una tormenta implacable. Recordó el rostro de Manolo, una vez amado y ahora un símbolo de miedo. La imagen de esa fatídica noche, con el recién nacido Fermín acunado en sus brazos, surgió ante ella. El miedo que la había llevado a abandonarlo con Catalina,
esperando contra toda esperanza un futuro mejor, todavía era una pesada carga en su corazón. Luego estaba Agustín, cuyo nombre evocaba un tumulto de emociones, amor, traición y arrepentimiento. Alguna vez su faro de esperanza para escapar, él les había fallado a todos al final. Un claxon estridente la sacó de su ensoñación y la devolvió al presente. El semáforo estaba en verde y ella pisó a fondo el acelerador, muy consciente de los preciosos segundos que se le escapaban. La urgencia de su misión pesaba sobre ella y la impulsaba a seguir adelante con una determinación implacable. La repentina entrada de Laura en la cocina de El Dorado alteró la atmósfera de forma espectacular. Su aspecto desaliñado y su actitud resuelta introdujeron una tensión urgente que se hizo sentir en el aire. Al acercarse a su hijo, Fermín, la atmósfera crepitó con una intensidad casi tangible. La visión de Laura, después de tantos años de ausencia, despertó un tumulto de emociones en el interior del pequeño. Sus ojos abiertos reflejaban una mezcla de confusión, miedo y una vacilante esperanza. «Abuela, ¿quién es ella?» La voz de Fermín tembló, sus palabras eran un hilo frágil mientras se aferraba al costado de Catalina con un agarre desesperado. Su mirada se movía frenéticamente entre Laura y Catalina, buscando desesperadamente respuestas en sus expresiones, esperando algún atisbo de comprensión en medio del caos que repentinamente había estallado a su alrededor. Catalina, con el corazón dolorido por el peso de años de verdades ocultas, vio la confusión en los ojos de Fermín y sintió la aplastante carga del momento. Su mente se apresuró a unir los puntos, a brindar consuelo y claridad ante la tormenta inminente. La comprensión de que el pasado estaba convergiendo con el presente de una manera tan dramática era casi demasiado para soportar. Con la presencia de Laura llenando la habitación, los secretos del pasado estaban a punto de salir a la luz, y las vidas de todos en la cocina pendían de un hilo. Cuando los ojos de Laura se encontraron con los de Catalina, un entendimiento silencioso pasó entre ellos. El momento del ajuste de cuentas había llegado, y la verdad que había estado cuidadosamente oculta durante tanto tiempo ahora estaba a punto de revelarse de la manera más dramática. La cocina, antaño un lugar de magia culinaria, se había convertido en un campo de batalla de emociones y revelaciones, y cada persona presente podía sentir la carga eléctrica del momento mientras se encontraban al precipicio de lo desconocido. El corazón de Laura se hundió al ver la reacción de Fermín. El dolor de no ser reconocida por su hijo fue un golpe aplastante, evidente en su rostro surcado de lágrimas. Catalina, dividida entre el vínculo con su nieto y el peso de los años pasados guardando secretos, instintivamente acercó a Fermín, sin apartar la mirada de Laura. «Laura», susurró, con la voz cargada de incredulidad y tristeza, «¿qué estás haciendo aquí?». La repentina tensión en la cocina era palpable cuando los hombres de negro respondieron con precisa eficiencia. Rápidamente formaron un círculo apretado alrededor de Laura, con las armas listas. El líder del grupo, con el rostro convertido en una máscara de frío desapego, dio un paso adelante. «Vaya, vaya, si no es la perdida señora Hurtado la que nos honra con su presencia», dijo con una calma escalofriante. La atmósfera de la habitación crepitaba con hostilidad y anticipación. Agustín, pálido y tembloroso, miró nerviosamente a Laura y a los hombres, con una expresión de absoluto horror y arrepentimiento. «Laura, lo siento mucho», murmuró, su voz apenas audible por la tensión. Su admisión de culpa pareció añadir otra capa de complejidad al drama que se estaba desarrollando. Laura, aunque consciente de la recepción hostil, permaneció concentrada en su hijo. Su voz temblaba de desesperación, pero se mantuvo firme. «Fermín, soy yo, tu madre», suplicó, extendiendo la mano hacia él. El jadeo colectivo de los espectadores reunidos puntualizó el momento, señalando la gravedad de la revelación mientras Fermín luchaba por procesar la realidad ante él. «¿Mi madre?». Fermín repitió su voz apenas en un susurro. La enormidad de la revelación pareció abrumarlo, sus ojos se movían rápidamente entre Laura y Catalina, buscando alguna apariencia de comprensión. Laura dio un paso tentativamente más cerca, pero los hombres de negro reaccionaron con cautela instintiva, sus dedos temblando cerca de sus armas. «Tengo información», continuó Laura con urgencia, su voz firme a pesar del miedo que se deslizó en su tono. «Información que podría desentrañarlo todo, incluido el imperio de Manolo. Si me permite hablar con mi hijo,
Le revelaré todo lo que sé. El líder de los hombres de negro miró a Laura con una mirada escrutadora, sopesando sus palabras con una mezcla de escepticismo y cálculo. Habla ahora, o no tendrás otra oportunidad, ordenó, su voz no admitía discusión. La amenaza en su tono era inconfundible, añadiendo una capa de urgencia a la situación ya tensa. Laura, sintiendo el peso aplastante del momento y reconociendo que el tiempo era esencial, se volvió hacia Catalina en busca de apoyo. Catalina, con su rostro convertido en una máscara de determinación y miedo, comprendió la gravedad de la situación y las posibles consecuencias de que se revelara la verdad. Con una respiración profunda, dio un paso adelante, con la voz firme a pesar de la tensión subyacente. Yo también tengo información, declaró, con un tono decidido. Información que he guardado durante años, esperando el momento adecuado para revelarla. La sala quedó sumida en un silencio atónito mientras el peso de las palabras de Catalina se apoderaba del grupo reunido. Los hombres de negro intercambiaron miradas, sus expresiones eran una mezcla de sorpresa y cálculo. Laura, con ojos suplicantes, miró a Catalina con una mezcla de gratitud y aprensión. Lo que estaba en juego era más importante que nunca y el camino a seguir estaba plagado de peligros. Fermín, atrapado en medio de este drama que se desarrollaba, se aferró a Catalina con una mirada de confusión y miedo. La tormenta que se había estado gestando ahora estaba a punto de estallar, y las revelaciones que estaban a punto de surgir prometían remodelar las vidas de todos los presentes de maneras que apenas podían imaginar. La noche, que alguna vez fue una simple celebración, se había convertido en un crisol de verdad y traición, con el potencial de poner patas arriba todo lo que creían saber. La tensión en la cocina de El Dorado era palpable, cada latido reflejaba la gravedad del momento. La llegada de Manolo Hurtado había cambiado la dinámica, proyectando una sombra oscura sobre el drama que se estaba desarrollando. Su imponente presencia exudaba autoridad y peligro, cada movimiento deliberado, cada palabra calculada. Mientras Manolo escudriñaba la habitación, su mirada se posó en Laura con una precisión escalofriante. Las emociones que se reflejaban en su rostro, sorpresa, ira y algo parecido al arrepentimiento, quedaron rápidamente enmascaradas por una expresión de gélido desapego. Su voz rompió el silencio, suave pero con una amenaza inconfundible. «¿Qué reunión familiar tenemos?», dijo, fijando la mirada en Laura. «Laura, mi amor perdido. Catalina, la guardiana de los secretos. Y tú debes ser Fermín». Fermín, abrumado por la intensidad de la mirada de Manolo, se aferró con fuerza a Catalina, su pequeño cuerpo temblando de miedo. Los ojos fríos y calculadores de Manolo se movieron de Laura a Agustín, que estaba agachado en un rincón, visiblemente temblando. La visión de Agustín, una vez un aliado y ahora una figura rota, pareció encender un destello de desprecio en los ojos de Manolo. «Y el traidor Agustín», dijo Manolo, con la voz goteando desdén. «Qué conveniente encontrarlos a todos reunidos aquí». Laura, con voz vacilante pero resuelta, dio un paso adelante, sus ojos clavados en los de Manolo con una mezcla de desafío y desesperación. «Manolo, por favor, esto no tiene por qué terminar así. Aún hay una oportunidad de arreglar las cosas». La sonrisa de Manolo se ensanchó hasta convertirse en una expresión fría y calculadora que envió escalofríos por todo el mundo presente. «Fin, querida», dijo con un gesto cruel de sus labios. «Esto es solo el comienzo». Volvió su atención a Catalina y Fermín, su mirada ahora fija con una intensidad depredadora. «Tienen algo que me pertenece, mi hijo». Catalina, con sus brazos alrededor de Fermín de manera protectora, sostuvo la mirada de Manolo con una resolución inquebrantable. «No es una posesión, Manolo. Es un niño que necesita amor y protección, algo que tú has abandonado hace mucho tiempo». La fachada de control de Manolo se quebró un poco, su ira hirviendo justo debajo de la superficie. Su voz se elevó, cada palabra era un trueno de furia. «¿Y crees que puedes darle lo que necesita mejor que yo?», rugió. «¿Tú, que te has escondido de mí, que me has robado a mi hijo y lo has mantenido alejado de mí?». Laura dio un paso más cerca, su rostro pálido pero decidido. «Manolo, no se trata de posesión. Se trata de darle a Fermín una oportunidad de crecer lejos de la oscuridad con la que lo has rodeado.
Los ojos de Manolo entrecerraron su expresión en una mezcla volátil de rabia e incredulidad. Hablas de oscuridad, pero olvidas, Laura, que fuiste tú quien lo abandonó. Tú que elegiste vivir en las sombras en lugar de enfrentar las consecuencias de tus acciones. La sala pareció contener la respiración mientras la confrontación alcanzaba su punto álgido. Las paredes, que antes solo eran un telón de fondo para los eventos de la noche, ahora parecían cerrarse, amplificando la gravedad de la situación. Los hombres de negro, todavía en alerta máxima, observaban el desarrollo del drama con una mezcla de curiosidad y preparación, sus manos nunca se alejaron demasiado de sus armas. Catalina, con voz firme a pesar de la creciente tensión, habló: Manolo, no podemos cambiar el pasado, pero podemos tomar decisiones para el futuro. Fermín merece una oportunidad de vivir una vida libre de tu tiranía. La mirada de Manolo se movió entre Catalina y Laura, su ira ahora teñida de un respeto a regañadientes por su desafío. Hablas de futuro y de opciones, dijo, bajando la voz hasta convertirse en un susurro peligroso. Pero recuerda esto, cada opción tiene un costo. Y el precio por traicionarme será alto. Mientras la sala esperaba en un tenso silencio, la tormenta afuera parecía reflejar el caos adentro. Las sirenas que se habían vuelto más fuertes ahora eran un telón de fondo constante y opresivo para el drama que se desarrollaba en la cocina. Cada persona presente lidiaba con la enormidad de la situación, sabiendo que las decisiones tomadas en estos momentos críticos darían forma a su futuro de maneras que apenas podían imaginar. La tensión en la sala era sofocante cuando el movimiento inesperado de Manolo cambió el enfoque de la confrontación a la manipulación. Su repentina arrodillamiento ante Fermín, un gesto que contrastaba marcadamente con su comportamiento anterior, fue inquietante y estratégico. ¿Te lo has imaginado? Manolo empezó, su voz más suave que antes, aunque tenía un peso que inquietaba a Fermín. Los ojos del chico iban de Manolo a Catalina y a Laura, tratando de reconstruir el caótico rompecabezas de la noche. Manolo se puso de pie suavemente, su rostro una vez más era una máscara de calma calculada. Tengo una propuesta, anunció, su voz ahora imbuida de una calma peligrosa que desmentía la gravedad de sus palabras. Una que podría alterar nuestros destinos. Pero ten cuidado, las consecuencias de rechazarla serán nefastas. Un pesado silencio se apoderó de la habitación cuando la propuesta de Manolo se asimiló. La atmósfera parecía espesarse con el peso de las amenazas no dichas y las traiciones potenciales. Manolo continuó, su tono ominoso. Es muy simple. El que me proporcione la información más valiosa, información que asegurará el futuro de mi imperio, se ganará mi protección. El resto, dejó que la amenaza flotara en el aire, la implicación clara. Digamos simplemente que el resultado no será favorable. Se intercambiaron miradas nerviosas mientras cada persona en la sala evaluaba sus opciones, sopesando el riesgo de traición contra el potencial de supervivencia. Catalina, sintiendo el peso de años de verdades ocultas, abrazó a Fermín, su mirada se cruzó con la de Laura en un entendimiento silencioso y angustiado. Agustín, desesperado y aprovechando la oportunidad para salvarse, dio un paso tembloroso hacia adelante. Señor Hurtado, tartamudeó, yo tengo información sobre sus competidores, sus rutas, sus debilidades. Silencio, interrumpió Manolo bruscamente. Su momento llegará. Por ahora, su lugar es observar. El corazón de Laura se aceleró cuando se volvió hacia Fermín, su voz ahogada por la emoción. Sé que todo esto es confuso y aterrador, dijo, con las palabras vacilantes. Pero todo lo que hice, lo hice por ti. Los ojos de Fermín, abiertos por el miedo y la confusión, se clavaron en los de ella. ¿Por qué me dejaste?, preguntó, su voz apenas un susurro, teñida con el dolor del abandono. Antes de que Laura pudiera responder, uno de los hombres de Manolo recibió una llamada, su expresión cambió a una de alarma. Señor, dijo, transmitiendo el mensaje con urgencia, tenemos un problema. La policía está en camino. Una ola de pánico invadió la habitación, pero Manolo permaneció extrañamente sereno, su expresión ilegible. Parece que se nos acaba el tiempo, dijo, su mirada recorrió a todos con una determinación férrea. Es hora de que decidan quién de ustedes permanecerá leal a mí y quién traicionará a otros para salvarse.
Las palabras flotaban pesadamente en el aire mientras la realidad de su situación se hacía presente. Cada persona presente lidiaba con sus opciones, la inminente llegada de la policía añadía una nueva capa de urgencia a su toma de decisiones. El desafío de Manolo los obligó a enfrentarse a sus miedos más profundos y secretos más oscuros, y a medida que pasaban los minutos, la sala se cargaba de una palpable sensación de ajuste de cuentas inminente. La tensión de la sala estaba en su punto máximo cuando la llegada de Miguel cambió la dinámica una vez más. Su presencia autoritaria atravesó el caos, trayendo un rayo de esperanza a Catalina y Fermín, que se aferraban el uno al otro en medio de la agitación. Los ojos de Manolo parpadearon con una mezcla de irritación y diversión mientras miraba a Miguel. «Oh, Miguel, sigues persiguiendo sombras. Dime, ¿qué esperas lograr esta noche?» La mirada de Miguel era acerada, inquebrantable. «Justicia. Y la verdad. Tu imperio de mentiras y crimen termina aquí, Hurtado». Las sirenas de la policía eran ahora un ruido de fondo constante y opresivo. Catalina respiró profundamente, fortaleciéndose mientras se preparaba para revelar las verdades ocultas durante mucho tiempo. «Miguel», dijo, con voz firme a pesar de la tensión, «hay cosas sobre Manolo y toda esta situación que necesitas escuchar. Secretos que han dado forma a nuestras vidas y llevaron a esta confrontación». La sonrisa de Manolo se desvaneció mientras miraba a Catalina con una mezcla de curiosidad y cautela. «Secretos», repitió, su tono teñido de escepticismo. «¿Y por qué deberían importarme tus secretos ahora?» Catalina miró a Laura, quien la miró a los ojos con un gesto de aliento. Respirando profundamente, Catalina comenzó a hablar, su voz ganando fuerza mientras relataba el pasado. Hace años, cuando Laura y Agustín planeaban escapar de Manolo, descubrieron algo que podría destruirlo. Laura tenía información sobre las operaciones ilegales de Manolo y su verdadera identidad, algo que podría poner de rodillas a su imperio. Pero cuando las cosas salieron mal, tuvo que dejar atrás a Fermín, con la esperanza de protegerlo. Laura, con los ojos llenos de arrepentimiento y esperanza, agregó, «No abandoné a mi hijo voluntariamente. Me vi obligada a elegir protegerlo de la ira de Manolo. Se suponía que Agustín nos ayudaría a escapar, pero nos traicionó». Miguel escuchó atentamente, su expresión se endurecía con cada revelación. «Entonces, Hurtado, parece que tu imperio no es tan invencible como pensabas», dijo, volviéndose hacia Manolo con una mezcla de triunfo y determinación. El rostro de Manolo se ensombreció, su actitud tranquila se desvaneció. «¿Crees que has ganado, Miguel? Solo estás arañando la superficie. La verdad es mucho más peligrosa de lo que crees». Catalina, sintiendo que el tiempo se estaba agotando, se dirigió a Miguel con urgencia. «Necesitas actuar rápido. Manolo tiene conexiones y recursos que podrían escapar a la justicia si no actuamos ahora». Miguel asintió y le indicó a su equipo que avanzara. «Te arrestamos, Hurtado. Por todos los crímenes que has cometido y el dolor que has causado». Se acabó. Mientras la policía avanzaba para detener a Manolo y sus hombres, Catalina tomó la mano de Fermín y sus ojos se encontraron con los de Laura con una promesa silenciosa de protección y reencuentro. La habitación se llenó de los sonidos de las esposas y murmullos de alivio. La larga noche de secretos y peligro finalmente estaba llegando a su fin. El arresto de Manolo marcó el comienzo de un nuevo capítulo, uno en el que se descubriría la verdad y prevalecería la justicia. Para Catalina, Laura y Fermín, el viaje estaba lejos de terminar, pero con el imperio de Manolo desmoronándose, había un rayo de esperanza de un futuro libre de miedo y engaño. La cocina se sumió en un torbellino de violencia y caos cuando los emboscadores irrumpieron con sus armas encendidas. Los fuertes estallidos de los disparos se mezclaron con los gritos y el estrépito de las ollas y sartenes volcadas. En medio del pandemonio, Miguel se debatía entre su deber de arrestar a Manolo y su instinto de proteger a Fermín. Manolo se agachó para proteger a Fermín y parecía tener un lado inesperado y sombrío de protección. Sus ojos fríos, antes tan calculadores y despiadados, ahora tenían una ferocidad sorprendente mientras protegía al niño. Consiguió agarrar una sartén de metal cercana y la utilizó para desviar los disparos entrantes, sus movimientos sorprendentemente ágiles a pesar de su actitud tranquila.
Catalina y Laura, en una carrera frenética, intentaron proteger a Fermín del fuego cruzado. Laura agarró un taco de cuchillos cercano y lo blandió a la defensiva para defenderse de los atacantes, mientras Catalina gritaba instrucciones, tratando de guiar a su nieto a un lugar seguro. Miguel, decidido a recuperar el control, gritó órdenes a su equipo. «Asegurad el perímetro. Proteged a los civiles y arrestad a cualquiera que esté involucrado en esta emboscada». Mientras los agentes de policía se movían para controlar la situación, Miguel se acercó a Manolo, que seguía usando su cuerpo para proteger a Fermín. «Hurtado», gritó Miguel, con voz severa a pesar del caos. «Estás bajo arresto, pero si puedes mantener al niño a salvo, me aseguraré de que esté protegido». Manolo, manteniendo su escudo sobre Fermín, miró a Miguel a los ojos con una expresión indescifrable. «Esto no ha terminado, Miguel», dijo, con voz fría y resuelta. «Pero si de verdad estás comprometido a proteger al niño, entonces actúa rápido». Miguel asintió, indicando a sus agentes que se concentraran en detener a los emboscadores y asegurar el área. Mientras la policía comenzaba a someter a los atacantes, Laura y Catalina lograron llegar hasta Fermín, alejándolo de la cubierta protectora de Manolo. Los ojos de Laura reflejaban desesperación y determinación al mismo tiempo mientras miraba a su hijo. «Fermín, tenemos que llevarte a un lugar seguro», dijo Laura, con voz urgente pero tranquilizadora. Catalina, agarrando a Fermín con fuerza, asintió con la cabeza. «Sí, cariño. Nos aseguraremos de que estés a salvo». Cuando el último de los atacantes fue sometido y la cocina volvió a una apariencia de orden, Miguel se acercó a Laura y Catalina. «Saquen al chico de aquí», ordenó. «Yo me ocuparé de Hurtado y el resto. Nos aseguraremos de que rinda cuentas por sus acciones». Laura y Catalina, con Fermín entre ellas, salieron apresuradamente de la cocina y entraron en la relativa seguridad de las habitaciones traseras del restaurante. Miguel, mientras tanto, ordenó a su equipo que asegurara la escena y comenzara a interrogar a los que habían estado involucrados en la emboscada. Con la amenaza inmediata neutralizada y Manolo bajo custodia, el grupo tuvo que lidiar con las consecuencias de los eventos de la noche. La batalla por la verdad y la justicia había tomado un giro dramático, pero estaba claro que la lucha estaba lejos de terminar. A medida que el estruendo de la escena caótica comenzaba a calmarse, la atención se centró intensamente en Laura y Catalina. La gravedad del momento era palpable, la cocina, ahora transformada en un teatro de revelaciones y decisiones, estaba al borde de un cambio sísmico. Laura, con voz temblorosa pero resuelta, respiró profundamente. «Manolo, has estado viviendo una mentira durante años. Las pruebas que tengo incluyen detalles de tus operaciones ilegales, tus conexiones con funcionarios corruptos y tus planes que podrían desmantelar redes enteras». La expresión de Manolo se transformó en una mezcla de ira y preocupación. Su mano se apretó sobre el hombro de Fermín, pero permaneció en silencio, con los ojos fijos en Laura. Catalina dio un paso adelante, con una determinación inquebrantable. «Los documentos de los que habla Laura son cruciales. No solo exponen el imperio de Manolo, sino que también involucran corrupción de alto nivel que llega más allá de su organización. Mis secretos están ligados a esto, pero lo que está en juego es más importante que cualquier rencor o secreto personal». Miguel, que todavía manejaba la escena con precisión táctica, se dirigió al grupo. «Necesitamos ver esta evidencia de inmediato. Si es tan importante como afirman, será la clave para resolver este caso de par en par». Laura asintió, sus ojos se encontraron con los de Miguel con un destello de esperanza. «Lo tengo todo guardado en un lugar seguro. Pero si lo voy a compartir, necesito garantías para la seguridad de mi hijo y la mía». La mirada de Manolo se suavizó ligeramente mientras miraba a Fermín. «¿Qué garantías puedo ofrecer?», preguntó, su voz ahora teñida con una extraña nota de vulnerabilidad. «Ya has demostrado que eres una amenaza para mis planes». Laura miró a Manolo con una mezcla de lástima y determinación. «La única garantía es que se sepa la verdad y que los responsables rindan cuentas». Catalina, percibiendo la urgencia, intervino. «Si hay una oportunidad de arreglar esto, es ahora».
Tenemos que centrarnos en asegurar las pruebas y garantizar que Fermín esté a salvo. Miguel, reconociendo la naturaleza precaria de la situación, comenzó a dar órdenes. Obtén las pruebas de Laura y asegúrate de que estén debidamente aseguradas. La prioridad inmediata es proteger a todos los involucrados y garantizar que la verdad salga a la luz. En medio de la oleada de actividad, el sonido de las sirenas se hizo más fuerte, lo que indicaba que los refuerzos de las fuerzas del orden estaban cerca. La situación estaba al borde del abismo, los próximos pasos determinarían no solo la resolución del caos de la noche, sino el futuro de todos los involucrados. Fermín, todavía bajo el abrazo protector de Manolo, miró a su madre con una mezcla de confusión y determinación. ¿Qué pasa después?, preguntó, su voz apenas un susurro. Laura se arrodilló a su altura, con el corazón dolorido por el peso de sus decisiones. Luchamos por la verdad, Fermín. Luchamos para hacer las cosas bien. La verdad, que había permanecido oculta durante mucho tiempo, estaba a punto de revelarse. El tumulto de la noche estaba lejos de terminar, pero cuando las sirenas finalmente se acercaron y la policía entró, hubo un débil rayo de esperanza de que la justicia prevaleciera y las antiguas redes de engaño pudieran desenredarse. La atmósfera en la cocina se volvió casi insoportable a medida que la gravedad de las revelaciones comenzó a hacerse sentir. Las imágenes y los documentos en la computadora portátil pintaban un cuadro crudo de corrupción y actividad criminal, que implicaba no solo a Manolo sino también a figuras poderosas del gobierno y los negocios. Manolo, por lo general sereno y calculador, ahora parecía visiblemente conmocionado. Su mirada, que alguna vez fue de acero, parpadeaba con miedo e incertidumbre mientras examinaba las pruebas incriminatorias. Se estaba dando cuenta de la magnitud de su exposición y las consecuencias eran demasiado severas para ignorarlas. Catalina, a pesar del peso de su culpa, se mantuvo erguida. Esto es solo el comienzo, dijo. La red de corrupción es enorme y lo que ven aquí es solo una fracción de las pruebas que tenemos. Es hora de desmantelarla pieza por pieza. Miguel, que todavía ocupaba una posición de autoridad, se hizo cargo rápidamente de la situación. Necesitamos asegurar todas las pruebas y garantizar la seguridad de todos. Manolo, tu imperio se está desmoronando y ahora no hay forma de escapar de la verdad. El sonido de las sirenas se acercaba y la llegada de más agentes de policía era inminente. El equipo de Miguel comenzó a acordonar la zona, asegurándose de que nadie pudiera escapar o manipular las pruebas. Laura, que todavía sujetaba a Fermín con fuerza, miró a Catalina. Necesitamos asegurarnos de que se revele por completo la verdad y de que los responsables rindan cuentas. Esta es nuestra oportunidad de arreglar las cosas. Los hombres de Manolo, ahora visiblemente en pánico, comenzaron a dispersarse. La realidad de su situación se estaba imponiendo y la confianza desmoronada de su líder tenía un efecto desmoralizador. Algunos intentaron huir, mientras que otros se dieron la vuelta para enfrentar su inevitable enfrentamiento con la ley. Fermín, que todavía procesaba el torbellino de acontecimientos, se aferró a su madre. ¿Qué pasa ahora?, Laura miró a su hijo a los ojos con una mezcla de tristeza y esperanza. Hemos dado el primer paso hacia un futuro mejor. Será difícil, pero juntos afrontaremos lo que venga después. Manolo, al darse cuenta de la inutilidad de la resistencia, se desplomó en una silla, su ira sustituida por la resignación. Debería haberlo sabido, dijo, con la voz hueca. Era solo cuestión de tiempo. Mientras Miguel y su equipo trabajaban para asegurar el área y reunir la evidencia, la sala comenzó a quedar en silencio. El peligro inmediato estaba disminuyendo, y el enfoque se desplazó a asegurar que la verdad fuera completamente expuesta y que se hiciera justicia. Catalina, ahora un testigo crucial para desentrañar la red de corrupción, se acercó a Miguel. Cooperaré plenamente, dijo. Esto tiene que terminar. Con la evidencia asegurada y la amenaza inmediata contenida, la escena en la cocina pasó del caos a una tensa anticipación de lo que vendría después. La verdad había salido a la luz, y el viaje hacia la justicia y la resolución apenas estaba comenzando. La cocina se había convertido en el escenario de una dramática confrontación, con la inesperada llegada de Javier Hurtado intensificando la situación ya de por sí volátil.
La intrusión de las fuerzas especiales añadió una nueva capa de peligro, mientras los ocupantes de la habitación se enfrentaban a la comprensión de que la amenaza había aumentado. Javier, de pie con una presencia imponente, inspeccionó la escena con una mezcla de intriga y malicia. Sus ojos iban de Manolo a Laura, Catalina y Fermín, claramente saboreando el momento. «Lo has hecho bien, Manolo», dijo Javier, con la voz llena de sarcasmo. «Has preparado todo a la perfección para mí. La evidencia, el caos, todo es tan maravillosamente conveniente». Miguel, que había estado luchando por mantener el control, ahora se enfrentaba a un desafío aún mayor con la llegada de Javier. Miró a las tropas de las fuerzas especiales, que se habían desplegado para asegurar el área. Su presencia era un recordatorio de la gravedad de la situación. Laura, que aún sujetaba a Fermín con fuerza, miró desesperada a Miguel. «Tenemos que proteger al chico y asegurarnos de que las pruebas lleguen a las personas adecuadas». Javier, al notar la postura protectora de Laura, se rió entre dientes. «¿Crees que puedes escapar de esto, Laura? Las fuerzas especiales están aquí para asegurarse de que nadie se vaya hasta que consiga lo que quiero». Catalina, decidida a no dejar que Fermín cayera en manos de Javier, se acercó a Miguel. «Tenemos que encontrar una manera de salir de esto, Miguel. No podemos dejar que ganen». Javier arqueó una ceja. «¿Y cómo propones hacer eso?» «Lo único que queda es ver quién me será útil y quién será descartado». El líder de las fuerzas especiales, tras evaluar la situación, se acercó a Javier. «Señor, hemos asegurado el perímetro y nos estamos preparando para entrar. ¿Cuáles son sus órdenes?» Javier consideró esto por un momento, su mirada se desplazó hacia la computadora portátil que mostraba la evidencia incriminatoria. «Asegura los documentos y al chico. El resto, deja que se las arreglen solos». Con las fuerzas especiales acercándose, la situación se volvió aún más desesperada. Miguel, al darse cuenta de la amenaza inminente, tomó una decisión. «Necesitamos crear una distracción. Si podemos ganar algo de tiempo, podríamos sacar la evidencia y asegurarnos de que llegue a las autoridades». La atención de Javier volvió al líder de las fuerzas especiales. «Asegúrate de proteger la evidencia. Quiero que todo sea examinado». Mientras las fuerzas especiales se preparaban para ejecutar sus órdenes, los ocupantes de la cocina tuvieron que actuar rápidamente. Laura, Catalina y Miguel comenzaron a formular un plan, sabiendo que los próximos momentos serían cruciales. «Fermín», dijo Laura suavemente, con la voz llena de urgencia, «necesito que te quedes cerca de Catalina. Resolveremos esto juntos». El joven, aunque asustado, asintió y se aferró a Catalina. Con la tensión en aumento, la habitación se convirtió en una mezcla caótica de maniobras estratégicas y súplicas desesperadas. El choque entre las antiguas rivalidades familiares y la lucha desesperada por la supervivencia había alcanzado su punto álgido. A medida que Javier y sus hombres comenzaban a tomar el control, la escena en la cocina estaba al borde de una confrontación decisiva, con el resultado colgando de un hilo. La tensión en la cocina era palpable mientras las palabras de Javier resonaban por la habitación, lo que estaba en juego ahora alcanzaba alturas sin precedentes. Fermín, atrapado en medio del caos que se desarrollaba, miró de un adulto a otro, tratando de dar sentido a las señales contradictorias y las agendas ocultas. La mirada de Javier permaneció fija en Fermín. «Puede que aún no te des cuenta, pero tu papel en esto es crucial. Eres un símbolo de poder y una clave para el futuro de este imperio». Manolo, con su rostro una máscara de protección y determinación, se interpuso entre Javier y Fermín. «Aléjate de mi hijo», gruñó, su voz un retumbo bajo de amenaza y desesperación. «Él no es un peón en tu juego». Laura, con el corazón palpitando con fuerza, trató de alcanzar a Fermín. «Ven conmigo, Fermín», le instó con voz suave pero insistente. «Tenemos que salir de aquí ahora». Catalina, desgarrada por la gravedad de la situación y el amor que sentía por su nieto, respiró profundamente. Miró a Laura con los ojos llenos de lágrimas, comprendiendo la gravedad de su decisión. «Ve con tu madre, Fermín», le dijo suavemente, con voz temblorosa. «Ella te mantendrá a salvo». Fermín dudó,
su miedo era evidente mientras miraba a Catalina y Laura. En ese momento de confusión, Agustín vio una oportunidad de aprovechar su conocimiento para sobrevivir. «Puedo proporcionar información que será valiosa para todos aquí», soltó, desesperado por desviar la atención de sí mismo. El interés de Javier se despertó. «Habla rápido», Agustín exigió, con voz gélida y autoritaria. Agustín, aprovechando el momento, comenzó a relatar detalles y conexiones que revelaban capas ocultas de corrupción y manipulación, añadiendo complejidad a la ya enmarañada red de engaños. Sus revelaciones fueron impactantes, incluso para aquellos que habían sido parte de la conspiración. Miguel, reconociendo la urgencia, se movió rápidamente hacia Laura y Fermín. «Necesitamos salir de aquí antes de que esto se convierta en una batalla en toda regla», dijo con urgencia. «Síganme». Mientras Miguel guiaba a Laura y Fermín hacia una posible ruta de escape, los hombres de Javier comenzaron a asegurar la cocina, con movimientos rápidos y precisos. Las fuerzas especiales seguían acercándose, el sonido de sus botas y el zumbido de los helicópteros creaban un telón de fondo ominoso para el drama que se desarrollaba. Catalina, dividida entre su amor por Fermín y la comprensión de que quedarse podría ser fatal, observó con el corazón apesadumbrado. «Ten cuidado», le susurró a Laura, con la voz llena de preocupación. «Y recuerda, la verdad saldrá a la luz eventualmente». La habitación era ahora un tumulto de ruido y confusión. Con Miguel guiando a Laura y Fermín hacia un lugar seguro, y Agustín continuando contando secretos en un intento de asegurar su supervivencia, la cocina era una mezcla volátil de traición y desesperación. Mientras Laura y Fermín se abrían paso a través del caos, el destino de todos en la habitación pendía de un hilo. La verdad, oculta durante mucho tiempo, estaba al borde de ser expuesta, y las consecuencias de los eventos de la noche se extenderían mucho más allá de los confines de la cocina. La mirada de Javier, llena de fría determinación, recorrió a los ocupantes restantes de la cocina. «Creen que pueden superarme en maniobras», dijo, con su voz teñida de desdén. «He estado esperando este momento, y ahora que está aquí, tengo la intención de llevarlo a cabo». Manolo, enfrentándose a su hermano con una mezcla de ira y determinación, se mantuvo firme. «Estás cometiendo un error, Javier. No lo sabes todo. Hay fuerzas en juego aquí que no has considerado». Miguel, tras haber conseguido poner a salvo a Laura y Fermín, volvió a entrar en la cocina con una calma estratégica. Su presencia y el sonido de las fuerzas especiales acercándose eran amenazas tangibles que Javier tuvo que reconocer. «Nos estamos quedando sin tiempo», dijo Miguel, con un tono que no admitía discusión. «Las fuerzas especiales se están acercando. Si quieres salir de aquí, tendrás que actuar rápido». Los ojos de Javier parpadearon con un dejo de inquietud, pero rápidamente lo disimuló con su confianza habitual. «No importa», dijo, volviéndose hacia sus hombres. «Asegurad la zona y aseguraos de que nada se escape. No nos iremos hasta que tengamos todo bajo control». Catalina, al ver la dinámica cambiante, lanzó una última mirada triste a Manolo. «Esto no ha terminado», dijo en voz baja. «Se hará justicia por todo lo que se ha hecho». A medida que la presencia de las fuerzas especiales se hacía más pronunciada, la habitación se convirtió en un torbellino de urgencia. Los hombres de Javier, ahora concentrados en contener la situación, comenzaron a posicionarse estratégicamente, preparándose para la inevitable confrontación con las fuerzas entrantes. Manolo, en un último acto de desafío, enfrentó a Javier con una mirada de acero. «Puede que hayas ganado esta batalla, pero la guerra está lejos de terminar. Muchos no se quedarán de brazos cruzados y te dejarán tomar el control». El choque de ideologías, la compleja red de traición y las altas apuestas de poder y supervivencia ahora definen la noche. Javier, aunque aparentemente victorioso en el conflicto inmediato, se enfrentó a un futuro incierto a medida que las fuerzas especiales se acercaban y las ramificaciones de las revelaciones de la noche comenzaron a revelarse. Al final, mientras la cocina se llenaba con los sonidos del conflicto inminente y los ecos de secretos guardados durante mucho tiempo, la verdadera resolución de los eventos de la noche siguió siendo una narrativa precaria y cambiante. Los ojos de Javier se entrecerraron mientras consideraba la oferta de Miguel. La sala estaba llena de una tensión palpable mientras todos esperaban su respuesta.
Miró a sus hombres, que todavía estaban en alerta máxima, luego a Manolo, que parecía igualmente inseguro. «¿Crees que puedes ofrecer inmunidad y esperar que todo salga bien?», dijo Javier, con su voz llena de escepticismo. «La inmunidad es una herramienta poderosa, pero no está exenta de condiciones». Miguel dio un paso adelante, su tono firme. «La elección es tuya, Javier. Puedes colaborar y asegurar un grado de protección o enfrentarte a toda la fuerza de la ley, sin garantías de indulgencia». Catalina, con el rostro surcado por la preocupación, agregó: «Tienes que pensar en el panorama general. No se trata solo de sobrevivir, se trata del futuro de todo el sistema. Tienes la oportunidad de marcar una verdadera diferencia». La mirada de Javier se detuvo en Catalina y luego en Manolo. Después de una pausa tensa, pareció sopesar sus opciones con cuidado. Su actitud fría se suavizó ligeramente mientras hablaba: «Bien. Hablaremos de esto más a fondo. Pero debes saber esto, oficial, cualquier traición tendrá consecuencias». Miguel asintió con una sonrisa cautelosa en su rostro. «De acuerdo. Comenzaremos las negociaciones de inmediato. Pero recuerda, cuanto más esperes, más complicaciones surgirán». Mientras las fuerzas especiales continuaban su aproximación, los hombres de Javier comenzaron a bajar sus armas de mala gana, señalando un alto el fuego temporal. Javier hizo un gesto para que se estableciera una zona segura donde pudieran tener lugar las conversaciones, lejos del peligro inmediato. Agustín, aprovechando la oportunidad, se acercó rápidamente a Miguel. «Necesito ser parte de estas negociaciones. Tengo información crucial que podría ser vital para ambas partes». Miguel consideró la súplica de Agustín y asintió. «Bien, serás parte de las negociaciones. Pero recuerda, tu cooperación podría significar tu libertad». Javier, todavía calculando sus próximos movimientos, miró a Manolo con una mezcla de respeto a regañadientes y hostilidad disimulada. «Esto está lejos de terminar, hermano. Tú y tus aliados tendrán que demostrar su valía». A medida que la cocina se instalaba en una tensa tregua, la amenaza inmediata de violencia retrocedía, pero el futuro seguía plagado de incertidumbre. La mesa de negociaciones estaba preparada, pero el precio de la verdad y la redención aún estaba por determinar. Miguel, ahora en una posición de autoridad renuente, sabía que los próximos pasos serían críticos para desenredar la red de corrupción y garantizar que se hiciera justicia. Las próximas horas serían decisivas, y las decisiones que se tomaran no solo afectarían a los presentes, sino a toda la red de engaños que se había descubierto. La sala se puso aún más tensa a medida que las revelaciones de Catalina se afianzaban. El aire parecía espesarse con el peso de los secretos guardados durante mucho tiempo y el conocimiento recién adquirido. El rostro de Laura se puso pálido y los ojos de Agustín se movían nerviosamente entre Catalina y los demás. La voz de Catalina, aunque temblorosa, tenía una claridad penetrante. Laura descubrió que el Imperio Hurtado no solo se dedicaba a negocios legítimos, sino que estaba profundamente enredado en actividades ilegales mucho más allá de lo que puedas imaginar. Estaban blanqueando dinero, traficando con información sensible y manipulando los sistemas políticos y financieros para consolidar su poder. Manolo, visiblemente conmocionado, apretó los puños. «Entonces, ¿estás diciendo que Laura estaba tratando de desenmascararnos todo el tiempo? ¿Y Agustín era su cómplice?» «No solo cómplices», corrigió Catalina. «Estaban planeando derribarte desde adentro». El embarazo de Laura fue el empujón final. Se dio cuenta de que proteger a su hijo significaba exponer los secretos más oscuros de la familia Hurtado. El plan era entregar todo a las autoridades y comenzar una nueva vida lejos de esta corrupción. Los ojos de Javier pasaron de Catalina a Laura. Entonces, nunca se trató de lealtad. Se trató de supervivencia y traición. Laura, con la voz quebrada, finalmente habló. «No fue solo una traición. Yo estaba tratando de proteger a Fermín y quería detener el daño que el Imperio Hurtado estaba causando. La idea de que mi hijo creciera en un mundo construido sobre semejante engaño me hizo desesperar por actuar». Agustín, con una expresión que reflejaba miedo y desafío, agregó: «No teníamos otra opción que actuar.
Las cosas que descubrimos eran demasiado peligrosas para ignorarlas. Laura tenía razón, esto era más grande que nosotros. Miguel, que todavía estaba procesando las revelaciones, se centró en el problema inmediato. Javier, debes entender que tu posición está comprometida. La información que tienen Laura y Agustín podría derribar no solo a tu familia, sino a toda la red que has construido. Es hora de hacer un trato. Javier, con una expresión en su rostro que reflejaba emociones conflictivas, finalmente habló. ¿Crees que puedes salir de esto simplemente con un trato? Esto no es un juego. La voz de Miguel era firme y resuelta. Nadie saldrá ileso de esto, pero si cooperas, tienes la oportunidad de mitigar las consecuencias. Todos debemos afrontar las consecuencias de nuestras acciones. La tensión en la cocina era palpable a medida que se iba haciendo más evidente la gravedad de la situación. Las palabras de Catalina habían sacudido los cimientos de las negociaciones en curso, y el destino de todos los presentes en la sala estaba ahora íntimamente ligado a los siguientes pasos. El silencio que siguió se llenó de los ecos de la confianza rota y la incertidumbre que se avecinaba. Todos comprendían que las decisiones que tomaran en las próximas horas determinarían no solo sus destinos, sino también el futuro de un sistema profundamente defectuoso. Catalina, con expresión dolorida y resuelta, miró directamente a Manolo. Lo hice para protegerlo de este mundo, el mismo mundo que ha causado tanto sufrimiento. Sabía que estabas profundamente involucrado en la red de tráfico y temía por su seguridad. Javier, ahora visiblemente preocupado, dio un paso más hacia Catalina. ¿Me estás diciendo que hay otro niño, uno que has mantenido oculto todos estos años? ¿Y pensaste que esta era la manera correcta de protegerlo? Catalina asintió, con los ojos llenos de tristeza. Sí, ha estado viviendo bajo una nueva identidad, lejos de todo esto. Pensé que le estaba dando una oportunidad de tener una vida normal, lejos de la corrupción y el peligro que ha definido a nuestra familia. Laura, después de escuchar las revelaciones con creciente desesperación, finalmente habló. ¿Y qué pasa con Fermín? ¿Qué pasa con él ahora? Catalina se volvió hacia Laura con voz temblorosa. Fermín también forma parte de esto. Está enredado en la misma red de corrupción. La única forma de garantizar su seguridad es desmantelar toda la red y exponer todo. Pero eso requiere la cooperación de todos los involucrados. Javier, recuperándose del shock, se dirigió al grupo. Esto va más allá de lo que esperaba. Parece que todos estamos atrapados en una red de engaños, y la única salida es enfrentar la verdad de frente. Miguel, viendo una oportunidad, tomó el mando. Tenemos que actuar ahora. Tenemos la oportunidad de sacar todo esto a la luz, hacer que los responsables rindan cuentas y proteger a Fermín y a su hermano gemelo. Pero es necesario que actuemos con rapidez y decisión. Manolo, lidiando con la enormidad de la situación, asintió lentamente. Tienes razón. Necesitamos exponer todo, incluso si eso significa derribar todo lo que hemos construido. La tensión en la sala era palpable mientras todos enfrentaban la gravedad de sus decisiones. Las revelaciones habían destrozado la fachada de control y poder, dejando solo una cruda realidad que exigía acción. Mientras los helicópteros afuera se desvanecían y la noche se hacía más oscura, el grupo se encontraba al borde de un nuevo comienzo o un final catastrófico. Catalina, respirando profundamente, se dirigió al grupo por última vez. Tenemos una oportunidad de arreglar las cosas. Necesitamos encontrar al gemelo de Fermín, derribar la red de tráfico y asegurarnos de que no se destruyan más vidas. Laura, abrazando a Fermín, asintió con la cabeza. Por el bien de mi hijo, por su gemelo y por todos los que han sufrido, acabemos con esta pesadilla. Con una determinación renovada, el grupo se preparó para enfrentar a las fuerzas oscuras que habían ensombrecido sus vidas durante mucho tiempo, sabiendo que el camino por delante estaría plagado de peligros, pero también con la promesa de redención y justicia. La declaración de Fermín atravesó la tensión en la habitación como un cuchillo. Su valentía y sinceridad hicieron que todos se detuvieran, reevaluando sus posiciones y las implicaciones de sus acciones. La sala se sumió en un pesado silencio mientras cada persona lidiaba con el peso de las palabras de Fermín.
Manolo, luchando por reconciliar sus emociones, respiró profundamente. Sus instintos protectores chocaban con la realidad de la situación. Fermín, comenzó, con la voz quebrada levemente, no entiendes el peligro en el que estás. Pero si esto es lo que quieres, haré todo lo que pueda para asegurarme de que conozcas a tu hermano. Javier, con los ojos entrecerrados con intención calculadora, desvió la mirada hacia Catalina. Si el chico quiere la verdad, entonces debemos obedecer. Pero ten en cuenta, Catalina, que esto lo cambia todo. Necesitamos asegurarnos de que nuestros intereses también estén protegidos. Catalina, con una expresión que mezclaba resolución y desesperación, asintió. Te guiaré hasta donde está. Pero debemos proceder con cuidado. Cualquier movimiento en falso podría ponerlo todo en peligro. Miguel, todavía tratando de afirmar el control, dio un paso adelante. Ahora este es un caso federal. Necesitaremos coordinarnos con las autoridades de inmediato para garantizar la seguridad de ambos gemelos y la integridad de la investigación. Agustín, con su destino incierto pero viendo una oportunidad de redención, habló. Te llevaré al lugar donde está escondido el otro niño. Pero debes prometerme protección a cambio. Javier, considerando la oferta de Agustín, se volvió hacia sus hombres. Hagan arreglos para una reunión segura con las autoridades. Y asegúrense de que la información de Agustín sea verificada. No podemos permitirnos ningún error. Catalina se acercó a Fermín, colocando una mano tranquilizadora sobre su hombro. Fermín, estás demostrando más coraje que cualquiera de nosotros. Nos aseguraremos de que conozcas a tu hermano y de que estés a salvo. Fermín asintió, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y determinación. Gracias. Solo quiero entender quién soy y qué me han ocultado. La situación ahora estaba en marcha. Mientras el grupo se preparaba para dar los siguientes pasos, cada persona enfrentó la realidad de sus elecciones y el profundo impacto que tendrían en el futuro. La verdad estaba a punto de revelarse, y con ella, la oportunidad de redención, justicia y un nuevo comienzo para todos los involucrados. Miguel, respirando profundamente, se dirigió a todos. Manos a la obra. Tenemos mucho que hacer y debemos actuar con rapidez para asegurarnos de que todo se lleve a cabo de forma adecuada. Al comprender la gravedad de la situación, el grupo comenzó a avanzar hacia sus respectivas tareas. El camino que tenían por delante estaba plagado de desafíos, pero por primera vez en mucho tiempo, había un atisbo de esperanza de que la justicia pudiera prevalecer y que el futuro pudiera tener una apariencia de verdad y redención para quienes la buscaban. La admisión de Agustín trajo una nueva ola de tensión a la sala. El peso de sus palabras era palpable y todos, desde Javier hasta Catalina, sintieron que la gravedad de la situación se profundizaba. Los ojos de Javier se entrecerraron mientras procesaba la revelación de Agustín. Entonces, estás diciendo que tienes conocimiento directo de dónde está el otro gemelo. ¿Cómo sabemos que no estás mintiendo ni manipulándonos? No lo estoy, insistió Agustín, con evidente desesperación. Cometí errores, pero quiero arreglarlos. Laura y yo nos aseguramos de que estuviera a salvo, pero la verdad es que está en un lugar seguro, protegido de quienes podrían querer hacerle daño. Catalina, con voz temblorosa, suplicó, Agustín, si sabes dónde está, tenemos que actuar rápido. La seguridad del niño es primordial. Miguel, que todavía intentaba mantener la situación bajo control, dijo, necesitamos coordinarnos con las autoridades de inmediato. No podemos confiar únicamente en lo que diga una sola persona. Necesitamos pruebas y un plan sólido. Fermín, sintiendo una mezcla de confusión y determinación, habló de nuevo, si hay una posibilidad de proteger a mi hermano y detener el tráfico, entonces debemos actuar ahora. No podemos esperar más. Manolo, dividido entre sus instintos familiares y su papel en el conflicto más amplio, miró a su hijo con una mezcla de orgullo y preocupación. Tienes razón, Fermín. Ya hemos hecho suficiente daño guardando secretos. Javier, ahora obligado a reconocer la dinámica cambiante, finalmente cedió. Está bien, terminemos con esto. Agustín, llévanos al lugar.
Miguel, organiza la protección y verificación con tu equipo. Miguel inmediatamente comenzó a coordinar con sus contactos, asegurándose de que las autoridades estuvieran listas para actuar rápidamente. Mientras hacía los arreglos necesarios, los hombres de Javier se prepararon para seguir a Agustín, asegurándose de que no tuviera la oportunidad de engañarlo o escapar. Catalina, con el corazón apesadumbrado, tomó la mano de Fermín. Haremos todo lo posible para arreglar las cosas, querida. Lamento mucho todo el dolor que esto te ha causado. Fermín, aunque todavía conmocionado, asintió. Solo quiero entender qué está pasando y asegurarme de que nadie más sufra. Con un renovado sentido de urgencia, el grupo comenzó a moverse. Agustín encabezó la marcha, guiándolos hacia el lugar donde estaba escondido el otro gemelo. La gravedad de la situación se cernía sobre ellos mientras avanzaban, la noche todavía oscura y llena de peligros potenciales. Mientras se preparaban para enfrentar la realidad de su situación, cada persona se enfrentaba a la prueba definitiva de su carácter y determinación. Las decisiones que tomaran en los próximos momentos determinarían no solo el futuro de la familia Hurtado, sino también la posibilidad de justicia y redención en un mundo plagado de engaños y peligros. El peso de las palabras de Catalina pesaba en la cocina, transformando el espacio una vez caótico en una solemne arena de dolorosas verdades. Manolo permaneció en silencio, su rostro era una mezcla de incredulidad y angustia, mientras que la expresión de Javier era de frío cálculo, percibiendo una oportunidad en el tumulto. Fermín, con los ojos fijos en Catalina, absorbió cada palabra. La comprensión de la monstruosa verdad detrás del imperio de su familia lo sacudió profundamente, pero se mantuvo firme. Catalina continuó, con la voz temblorosa por la gravedad de su confesión. Laura sabía que revelar la red de tráfico pondría su vida en peligro. Huyó para protegerte, Fermín, y para salvar al otro gemelo. Pero la traición a la que se enfrentó fue demasiado grande. Agustín entró en pánico y se volvió contra ella. Agustín, claramente destrozado por la verdad que se estaba desvelando, trató de defenderse. Tenía miedo. No sabía en quién confiar. No quería que nadie muriera. Catalina sacudió la cabeza con tristeza. El miedo puede llevar a las personas a hacer cosas terribles. Pero ahora, lo único que importa es salvar al otro niño y sacar a la luz la verdad. Javier, percibiendo la oportunidad de ganar influencia, dio un paso adelante. Tenemos que actuar rápido. Agustín, si realmente quieres redimirte, debes guiarnos hasta el otro gemelo. El tiempo es esencial. Miguel, que había estado coordinando silenciosamente con su equipo, finalmente habló. He organizado un refuerzo inmediato y un transporte seguro. Necesitamos movernos ahora para garantizar la seguridad de todos los involucrados. Fermín, que había estado asimilando la dura realidad de los secretos de su familia, miró a su padre. Papá, tenemos que hacer lo correcto. Tenemos que evitar que esto continúe. No podemos permitir que la verdad siga oculta. Manolo, visiblemente luchando con sus emociones, asintió lentamente. Tienes razón. Es hora de limpiar el desastre que hemos creado y afrontar las consecuencias de nuestras acciones. Los ojos de Catalina estaban llenos de una mezcla de alivio y tristeza mientras miraba a su nieto. Fermín, lo siento mucho por todo. Debería haberte dicho antes. Fermín abrazó a su abuela con fuerza, en un silencioso reconocimiento del amor y el dolor que habían marcado sus vidas. Lo arreglaremos, dijo suavemente. Por el bien de todos. Con renovada determinación, el grupo comenzó a movilizarse. Agustín, ahora bajo estrecha supervisión, los condujo hacia el lugar donde Laura había escondido a la otra gemela. Miguel se coordinó con las autoridades para garantizar una operación rápida y segura. Mientras se preparaban para salir de la cocina, el peso de las revelaciones de la noche aún flotaba en el aire. Cada persona comprendía que las decisiones que tomaran en esos momentos críticos no solo afectarían sus propias vidas, sino también las vidas de innumerables personas afectadas por los oscuros secretos del Imperio Hurtado. En medio del caos y la incertidumbre, una cosa estaba clara: la noche terminaría con la revelación de la verdad y la esperanza de un nuevo comienzo, donde la justicia y la redención finalmente pudieran echar raíces.
La habitación se sumió en un tenso silencio mientras la declaración de Fermín resonaba en la cocina. Sus palabras estaban llenas de una profunda mezcla de ira y desesperación, rompiendo la red de engaños que había envuelto sus vidas durante tanto tiempo. Javier, al ver la determinación en los ojos de Fermín, se dio cuenta de la inutilidad de intentar manipular aún más la situación. Los fríos cálculos de poder y control ahora estaban eclipsados por el crudo peso emocional de la verdad y la redención. Manolo, visiblemente destrozado, dio un paso más hacia su hijo. Fermín, sé que nada de lo que diga puede deshacer el pasado. Pero, por favor, entiende que mis acciones fueron impulsadas por un miedo que ni siquiera puedo empezar a explicar. Nunca quise hacerte daño a ti ni a nadie más. Catalina, secándose las lágrimas, se acercó a Fermín. Querido, las decisiones de tu padre fueron errores nacidos del miedo y la desesperación. Pero ha llegado el momento de hacer las cosas bien. Fermín asintió con la cabeza, con expresión resuelta. Quiero encontrar a mi hermano. Quiero que seamos una familia, pero solo si afrontamos la verdad y empezamos de nuevo. Miguel, que había estado esperando el momento adecuado, dio un paso adelante con autoridad. Tenemos los recursos para localizar al otro gemelo rápidamente y garantizar su seguridad. Me coordinaré con las autoridades para que eso suceda. Agustín, sintiendo el peso de sus acciones, habló con voz temblorosa. Sé dónde escondió Laura al otro gemelo. Te llevaré allí. Se lo debo a ella y a los niños. Javier, con su actitud calculadora quebrándose, vio el cambio en la dinámica de poder. Respiró profundamente y ofreció una última concesión, a regañadientes. Muy bien. Si sacar a la luz la verdad es la única manera de terminar con esto, entonces sigamos adelante. Pero recuerda, esto no borra el daño hecho. Mientras se hacían planes y la cocina se convertía en un centro de actividad urgente, Fermín y Manolo compartieron un momento de tranquila comprensión. A pesar de las devastadoras revelaciones, había un rayo de esperanza, una oportunidad de comenzar a sanar y reconstruir a partir de los restos destrozados de su pasado. Catalina, al ver la determinación de su nieto, sintió una mezcla de orgullo y tristeza. Fermín, estoy muy orgullosa de ti. Has demostrado más coraje que cualquiera de nosotros. Fermín, con una fuerza renovada, abrazó a su abuela y luego a su padre. Enfrentaremos lo que venga juntos. Es hora de hacer las cosas bien. Con una última mirada a la familia fracturada pero esperanzada, Miguel organizó la búsqueda inmediata del otro gemelo. La atmósfera alguna vez opresiva de la cocina ahora vibraba con un sentido de propósito y determinación. El viaje por delante estaría plagado de desafíos, pero el compromiso con la verdad y la redención proporcionó un faro de esperanza para todos los involucrados. Mientras se preparaban para partir, el peso de las revelaciones de la noche seguía siendo pesado, pero comenzaba un nuevo capítulo, uno en el que las consecuencias del pasado podían afrontarse con honestidad, coraje y la promesa de un futuro mejor. El aullido de las sirenas se hizo más fuerte, atravesando la tensa atmósfera con una urgencia que presionó a todos para que actuaran rápidamente. La gravedad de la declaración de Miguel flotaba en el aire, obligando a cada persona a enfrentar la realidad de sus acciones y las opciones que tenían ante sí. Catalina, con el rostro marcado por el dolor y la determinación, dio un paso adelante. Si vamos a hacer lo correcto, entonces debemos ser honestos acerca de todo. La verdad debe salir a la luz y todos debemos enfrentar las consecuencias. Fermín, con su joven rostro lleno de determinación, miró a Miguel y a los demás. Dijiste que tenemos que hacer lo correcto. Estoy de acuerdo. Necesitamos encontrar a mi hermano, pero también tenemos que terminar con el ciclo de engaño y corrupción que ha lastimado a tanta gente. Javier, que había estado evaluando la situación con ojo calculador, vio la sinceridad en las palabras de Fermín. Al darse cuenta de la inutilidad de continuar con sus planes manipuladores, asintió de mala gana. Muy bien. Cooperaré, pero solo si eso garantiza la seguridad de los gemelos y pone fin a esta pesadilla. Agustín, sintiendo la irrevocabilidad de su decisión, miró a Fermín con una mezcla de remordimiento y esperanza. Te guiaré hasta donde Laura escondió al otro gemelo. Pero recuerda, he cometido muchos errores.
Estoy dispuesto a enfrentar las consecuencias. Miguel, que había estado luchando con su culpa, respiró profundamente. Tenemos que irnos ahora. Yo me encargaré de las autoridades y me aseguraré de que se reconozca la cooperación de todos. Pero debemos ser transparentes en todo, no más secretos. La sala estaba llena de una sensación de solidaridad incómoda mientras se preparaban para salir. Cada persona sabía que sus acciones en las próximas horas definirían su futuro y potencialmente traerían justicia a innumerables víctimas. La decisión de Miguel de presentarse y confesar su papel, junto con la voluntad colectiva de revelar la verdad, marcó un punto de inflexión crítico. A medida que el grupo avanzaba hacia la salida, el aullido de las sirenas se hizo ensordecedor. Catalina, agarrando la mano de Fermín, le dirigió una última y sentida mirada a su nieto. Estamos haciendo esto por ti, Fermín, y por el futuro de todos los que han sufrido. Asegurémonos de que sus historias sean escuchadas y de que se haga justicia. Fermín, aunque asustado y abrumado, asintió con un sentido de propósito. Tenemos que enfrentar esto juntos. Por todos. Con eso, el grupo salió de la cocina y se adentró en la noche, donde las luces intermitentes de la policía y los vehículos federales iluminaban su camino. El viaje que les esperaba era incierto, pero su compromiso de enfrentar la verdad y buscar la redención era claro. Mientras se acercaban a la escena donde las autoridades los esperaban, Miguel se preparó para hacer su confesión, sabiendo que sus acciones pondrían en marcha una serie de eventos que podrían reparar las vidas fracturadas que lo rodeaban o desenredar un mayor caos. La noche había sido un crisol de revelaciones y decisiones, y ahora era el momento de ver si su resolución colectiva realmente podría generar un nuevo comienzo. Miguel respiró profundamente, sabiendo que la gravedad de la situación requería un manejo cuidadoso. Hizo un gesto para que todos mantuvieran la calma y comenzó a explicar la compleja red de verdades que se había revelado en las últimas horas. «Detective», dijo Miguel, con voz firme pero urgente, «tenemos una situación crítica que involucra corrupción de alto nivel, tráfico de personas y revelaciones personales significativas. Esta operación, cuyo nombre en código es Sierra Noviembre 742, nos ha llevado a descubrir verdades inquietantes sobre la familia Hurtado y la red de la que formaban parte». El líder del equipo, todavía visiblemente inquieto pero profesional, hizo una señal a sus agentes para que se retiraran. «Entendido. ¿Pueden aclarar la participación de estos individuos y los pasos inmediatos que debemos tomar?» Miguel asintió, haciendo un gesto al grupo. «Estos individuos son testigos clave y partes involucradas. Manolo Hurtado, su hijo Fermín y Catalina Hurtado tienen información crucial sobre actividades ilegales y tráfico. Agustín aquí acaba de revelar la ubicación de Mateo Hurtado, el hermano gemelo de Fermín, que actualmente se encuentra en un orfanato. Los agentes federales, ahora prestando mucha atención, comenzaron a tomar notas y coordinarse con su comando. El líder del equipo se volvió hacia Manolo y los demás. Necesitarán proporcionar declaraciones formales y cooperar plenamente con la investigación. Necesitamos toda la información relevante para continuar». Manolo, luciendo derrotado pero decidido, asintió. «Cooperaré. Lo que sea necesario para arreglar esto». Fermín, todavía procesando la revelación de su hermano gemelo, dio un paso adelante. «Quiero conocer a Mateo lo antes posible. Él merece saber la verdad y estar a salvo». Catalina, entre lágrimas, agregó, «Por favor, asegúrense de que Mateo esté protegido. Laura quería que tuviera la oportunidad de una vida mejor». El líder del equipo transmitió la información por radio, organizando una acción inmediata. «Estamos enviando un equipo para asegurar a Mateo y garantizar su seguridad. También tendremos que interrogar a todos aquí y procesar la evidencia proporcionada». Mientras los agentes federales comenzaban su trabajo, asegurando el área y recogiendo declaraciones, Miguel se tomó un momento para mirar los rostros de los involucrados. El peso de sus decisiones los había llevado a esta coyuntura crítica, y ahora dependía de las autoridades navegar por las complejidades del caso. Fermín, con un sentido de determinación y urgencia, se volvió hacia Miguel. «¿Cuándo podré ver a Mateo?» Miguel, comprendiendo la importancia del momento, respondió, «Me aseguraré de que se le dé prioridad.
Las autoridades trabajarán rápidamente para reunirlo con su hermano. Con el equipo federal ahora en control y la investigación puesta en marcha, la escena caótica en la cocina comenzó a calmarse. La verdad había salido a la luz, y con ella, la oportunidad de redención, justicia y un nuevo comienzo para los involucrados. Mientras los agentes federales escoltaban a todos fuera del edificio y comenzaban el proceso de asegurar evidencia e información, los primeros destellos del amanecer comenzaron a abrirse paso a través de la oscuridad. La noche había revelado verdades profundas y cambios significativos, y ahora el camino por delante era incierto pero esperanzador, con la promesa de un futuro donde la justicia y la sanación podrían comenzar. El líder del equipo, aunque visiblemente presionado por la situación, asintió con la cabeza en acuerdo. Entendido, detective. Garantizaremos la seguridad de los niños. Tendré una unidad asignada de inmediato para asegurar a Mateo y garantizar su protección. Miguel, aliviado pero todavía tenso, se volvió hacia el grupo. Tenemos solo unos minutos. Cada uno de ustedes debe revelar todo lo que sabe sobre la red de tráfico, la corrupción y su participación. Manolo, con voz temblorosa pero decidida, comenzó. Les contaré todo. La red incluye políticos, líderes empresariales y otras figuras de alto perfil. Han utilizado el nombre de Hurtado para proteger sus actividades. Yo estaba involucrado en el tráfico de drogas, pero el tráfico estaba oculto bajo capas de engaño. Catalina, secándose las lágrimas, agregó, Laura tenía razón. Trató de exponerlos, pero era demasiado peligroso. La ayudé a esconder a los gemelos para protegerlos de las consecuencias. La operación de tráfico fue más amplia de lo que jamás imaginamos, con víctimas de todo el país. Javier, al darse cuenta de la gravedad de su participación, confesó a regañadientes, fui cómplice de encubrir las operaciones. Puedo proporcionar nombres y detalles sobre los que estuvieron involucrados y sus funciones. Agustín, a pesar de su miedo, proporcionó información crucial. Sé dónde están radicados muchos de los actores clave y cómo operan. Les daré todo lo que tengo. Fermín, de pie junto a Miguel, observó a los adultos desentrañar sus historias. Sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza y determinación. Quiero estar allí cuando encuentren a Mateo, dijo. Tiene derecho a saber la verdad y a estar a salvo. El líder del equipo, ahora completamente informado, se coordinó con su equipo. Desplegaremos unidades al orfanato de inmediato. Su cooperación será esencial para desmantelar esta red. Cuando los agentes federales comenzaron su trabajo, la tensión en la sala comenzó a disminuir ligeramente. La verdad había quedado al descubierto y cada persona involucrada ahora enfrentaba las consecuencias de sus acciones. Miguel, al ver la resolución en los ojos de Fermín, colocó una mano tranquilizadora sobre su hombro. Vamos a asegurarnos de que todo se haga bien. Tu hermano estará a salvo y la red quedará expuesta. Fermín asintió, con los ojos llenos de esperanza. Gracias. Por todo. El equipo federal se movilizó rápidamente, enviando unidades para asegurar a Mateo y reunir evidencia de la finca Hurtado. El peso de las revelaciones y la promesa de justicia colgaban pesadamente en el aire. Cuando la primera luz del amanecer comenzó a perforar la oscuridad de la noche, la cocina de El Dorado, una vez un escenario de caos y conflicto, ahora tenía una resolución tranquila y esperanzadora. El camino que tenían por delante estaba plagado de desafíos, pero para Fermín, Mateo y aquellos que buscaban la redención, marcaba el comienzo de un nuevo capítulo, uno en el que la justicia y la verdad podrían allanar el camino hacia un futuro mejor. La luz de la mañana temprano arrojaba un suave resplandor sobre los restos de la noche caótica, lo que indicaba un nuevo día lleno de potencial para el cambio. Mientras los agentes se llevaban a todos fuera de la cocina, el aire estaba cargado con una mezcla de alivio y tristeza. Cada persona llevaba el peso de sus acciones y la carga de las verdades que había descubierto. Fermín, ahora al cuidado de profesionales que lo ayudarían a navegar las consecuencias de las revelaciones de la noche, se aferraba a una frágil esperanza. La habitación a la que lo llevaron le ofrecía una medida de seguridad y la promesa de apoyo. Sus pensamientos estaban consumidos por el futuro que ahora enfrentaba y el hermano que aún no había conocido. En la tranquilidad de su celda,
la mente de Catalina estaba llena tanto de arrepentimiento como de esperanza. Sabía que sus acciones habían estado motivadas por un profundo deseo de proteger a su familia, y encontró consuelo en saber que había hecho lo que podía para arreglar las cosas. Sus oraciones eran una súplica silenciosa por la seguridad de los niños y la oportunidad de redimirse por sus propios errores. Cuando el equipo especial llegó al orfanato, se encontró con urgencia y determinación. El personal del orfanato, que desconocía la magnitud de la situación, cooperó con las autoridades y las condujo hasta Mateo. El niño fue encontrado a salvo, pero confundido, y fue llevado rápidamente a un lugar seguro donde pudiera ser protegido y cuidado. Miguel, todavía en su papel de agente federal, continuó trabajando incansablemente en el caso. Su compromiso de exponer la red y garantizar justicia para todas las víctimas era inquebrantable. Sabía que el camino por delante sería largo y lleno de desafíos, pero estaba decidido a cumplir su misión. Javier, al enfrentarse a las repercusiones legales, tuvo que reflexionar sobre las decisiones que había tomado. Las figuras que alguna vez fueron poderosas en la sala habían sido despojadas de su influencia y ahora enfrentaban las consecuencias de sus acciones. A medida que el sol se elevaba más y más, arrojando una luz cálida sobre la ciudad, la promesa de un nuevo comienzo comenzó a tomar forma. Las revelaciones de la noche habían puesto en marcha una serie de eventos que llevarían al desmantelamiento de una red corrupta y a la salvaguarda de vidas inocentes. Fermín, Mateo y los muchos afectados por los eventos de la noche enfrentarían su futuro con el conocimiento de que la verdad había sido revelada y que se estaban dando pasos hacia la justicia y la sanación. El restaurante El Dorado, ahora un símbolo tanto de oscuridad como de esperanza, se erigía como un testimonio del poder de la verdad y la posibilidad de redención. Al final, la noche más larga había traído consigo un amanecer de cambio, una oportunidad para un mundo mejor construido sobre los cimientos de la honestidad, la justicia y la promesa de un futuro más brillante para aquellos que habían sido agraviados. Los rayos del sol arrojaban un cálido resplandor sobre los restos del restaurante El Dorado, convirtiendo las letras doradas descoloridas en un doloroso recordatorio del pasado. Fermín, ahora un hombre joven, estaba de pie frente al edificio abandonado, con el peso de la historia sobre sus hombros. El restaurante, una vez un campo de batalla de secretos y revelaciones, ahora se alzaba como un símbolo tanto de la oscuridad como de la luz que emergió de esa noche. Había llegado a ese lugar no con ira ni resentimiento, sino con una sensación de cierre y esperanza. El viaje desde esa fatídica noche hasta ahora había sido largo y arduo. Las cicatrices del pasado lo habían moldeado, pero también habían forjado una nueva fuerza dentro de él. La determinación de Fermín de construir un futuro mejor era inquebrantable. Cuando se dio la vuelta y se alejó del restaurante, vio a Mateo acercándose. El reencuentro de los gemelos fue un momento que trascendió las palabras. Habían crecido en mundos separados, pero el vínculo entre ellos era innegable. Mateo, que ya era un adolescente, había recorrido un largo camino desde el orfanato, y verlo le produjo a Fermín una profunda sensación de plenitud. Se abrazaron y compartieron un momento de conexión que fue sanador y profundo. Su reencuentro no se trataba solo de la familia, sino de recuperar sus vidas de las sombras que una vez se cernieron sobre ellos. Juntos, se alejaron del restaurante, dejando atrás los fantasmas del pasado. La ciudad estaba bañada por la luz del sol, ofreciendo la promesa de un nuevo comienzo. Con cada paso, dejaban atrás el legado del dolor y abrazaban el potencial de un futuro moldeado por sus propias decisiones. El restaurante, que alguna vez fue un símbolo de corrupción y engaño, ahora era un testigo silencioso de la resiliencia de dos hermanos decididos a forjar un camino diferente para sí mismos. Mientras el sol seguía brillando, Fermín y Mateo siguieron adelante, su futuro iluminado por las lecciones de su pasado y la esperanza de lo que les esperaba. Gracias por acompañarnos en este increíble viaje. Hemos explorado verdades profundas, enfrentado revelaciones desafiantes y presenciado una historia de redención y transformación. Al finalizar, me encantaría escuchar lo que aprendiste de esta historia. Tómate un momento para comentar a continuación con una conclusión clave y cómo planeas aplicarla en tu vida. Tus ideas y reflexiones son invaluables. Si disfrutaste este vídeo, deja un comentario a continuación y no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte a nuestro canal de YouTube para obtener más contenido que invita a la reflexión.
Tu apoyo nos ayuda a seguir creando historias que inspiran y atraen. Bendiciones para todos.